Vale, y el último fichero que quería cambiar ya está grabado, ya está cambiado, por lo tanto, empezamos. Vale, ayer solo vimos la opción de DynamoDB, de acuerdo, pero tampoco vimos, bueno, lo vimos y ya es bastante, pero si nos vamos a lo de siempre, que no hace falta buscarse ni los hands-on que os ponemos nosotros ni nada, porque algunos son sacados, si nosotros, os lo pongo el enlace, no hay ningún problema, porque yendo aquí a lo que es Amazon DB, donde ves los precios no sé qué, pues ves, tienes aquí introducción y hay unos tutoriales, ¿de acuerdo? Entonces, que no tiene pérdida está muy bien estructurada, como hemos dicho siempre, en la web de Amazon, no tiene pérdida. Bueno, pues entonces, el primer ejemplo que hicimos antes de ayer, no ayer, que era crear una tabla, el que salía en la documentación que ponía DynamoDB, el ejercicio, 5 minutos, en la documentación oficial que os enseñé de la Academy, por ejemplo. Claro, eran 5 minutos porque era hacer esto. Exactamente lo que hicimos, bueno, esto incluso hace también con la llave de ordenación, ¿de acuerdo? Pero ya veis que hace más o menos lo mismo que hicimos ayer y ya está. Y mete un valor y ya no hace nada más. No va a hacer lo del las global tables, ¿de acuerdo? No lo hace a nivel global. Pero bueno, ahí lo tenéis el ejercicio. Y yo os lo he subido también con un Haskell Lab, pero bueno, que es prácticamente esto, es lo mismo, aunque no es pero es exactamente lo mismo. Si fuéramos, cuando hagáis la parte de desarrollo, a partir de 10 días, claro, muchos de los desarrollos de hoy en día se hacen con la parte de DynamoDB, dependiendo de lo que estamos hablando, si era una web para móvil, si es un tipo de web que necesita mucho rendimiento, como veíamos ayer, o tema de juegos, o tema de apuestas, o tema de lo que sea, de lo que hablamos, ¿de acuerdo? Y no sé exactamente qué laboratorios haréis, ¿de acuerdo? Pero esto me viene bien para otra cosa. Entonces, aquí podéis entrar en cada una de estas partes, la 2, la 3, la 4 y la 5, y se complica porque no habéis visto todavía funciones Lambda, no habéis visto API Gateway, ¿de acuerdo? Que es todo programación. Entonces, lo que ocurre aquí es que justo tocáis dos cosas. Bueno, las funciones Lambda lo hemos tocado un poquito, pero os tienen que enseñar mucho más y sobre todo la parte de API Gateway para hacer las llamadas por HTTPS del cliente, ¿de acuerdo? Y esa API Gateway enlaza con Lambda y Lambda ya hace lo que sea, en este caso contra Amazon. Independientemente, además, aquí en este servicio utiliza Cognito, que ya lo estuvimos comentando un poco. Aquí cuando vimos autenticación, cuando veíamos IAM avanzado, que vimos Single Sign-On, servicio de integración con directorio, vimos también el tema de Cognito, que os dije, bueno, haréis algún ejemplo, pues no, igual podéis hacer este. No lo sé, no tengo ni idea porque no sé lo que hará David, no me lo ha contado los ejercicios que va a hacer él. Y luego también incluso, si os cuentan Amplify bien, y si no, pues nada, ¿de acuerdo? Ahora vemos lo que es Amplify solo por curiosidad, pero bueno. Entonces, si cuando terminéis esa parte, independientemente que hagáis más ejercicios o lo que sea, podéis volver aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es otra forma de alojar una web estática, no con S3, como visteis la otra vez, ¿de acuerdo? Los que sois desarrolladores, pues me imagino que a lo mejor sí que conocéis la parte de... hay varios de vosotros que me dijisteis que erais desarrolladores, independientemente que lo hagáis on-premises, en Azure, en Google, en Amazon, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos el AWS Amplify, ¿de acuerdo? Que es un servicio que no es muy viejo, tendrá un par de años o año y medio, no sé, pero es año y medio, de tal manera que se junta con la parte de code deploy, con toda la parte de DevOps, ¿de acuerdo? Y entonces puedes hacer el backend de una aplicación o hostear tu página web, que esto es lo que están utilizando en ese ejemplo de Amazon, ¿de acuerdo? Y entonces por eso utilizan Amplify, no utilizan colgarla en un bucket de S3, ¿de acuerdo? Esto no sé si haréis ejemplos o no, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente enlazará con todo lo que os enseñen hasta donde lleguéis, pues claro, 20 horas de desarrollo tampoco se puede ver mucho, ¿de acuerdo? Entonces los que sois puramente desarrolladores, pues esta parte la tendréis muy fácil, ¿de acuerdo? Pues bueno, es una forma de levantar una web relativamente rápida a través de GitHub, a través de los repositorios de código famosos que hay en Internet, sea GitHub o GitLab o Bitbucket o incluso el propio repositorio que se hace dentro de Amazon con toda la parte de desarrollo del code commit, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ya os digo que ya os lo contarán. O yo podría coger incluso un ejemplo de los que hay, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que en este ejemplo utiliza para autenticación Cognito, lo que estuvimos hablando. Entonces, hacer este asistente, pero claro, aquí ya se nos escapan cosas porque empiezas a hablar de framework
frameworks de programación, ¿de acuerdo? Y otras cosas que ya os irán contando. Pero bueno, entonces el ejemplo este de la web, pues se hace con Amplify en lugar de un bucket de S3, se utiliza Cognito para validación, se llama una API Gateway, una API, no sé si será una red, dentro de API Gateway hay varias APIs, no sé si es una red o lo que sea, se lanza Lambda y se graba lo que se necesite en DynamoDB, ¿de acuerdo? Los que sois programadores y si conocéis esto por si acaso, bueno, mira, se llama dentro de la API Gateway puedo hacer diferentes tipos de API, diferentes interfaces de aplicación que llaman a lo que sea y bueno, el más famoso hoy en día es el RESTful, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis aquí los pasos tanto de Cognito como de crear el backend con Amplify, como crear la API con RESTful cuando os cuenten lo de la API Gateway, que eso os lo cuentan seguro, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis un ejemplo todavía más completo con AmazonDB, ¿de acuerdo? Pero bueno, se nos escapan ahora toda la parte de desarrollo aquí, se nos escapa. Entonces, de los 5 ejercicios que tenéis aquí, realmente nosotros hemos visto el de crear la tabla de DynamoDB porque después ya nos vamos a utilizar las tablas, por ejemplo, en esta también de videojuegos, que no sé, yo no cogí de los elementos de ayer, yo me los inventé, pero bueno, no sé exactamente si podíamos haber cogido aquí, no sé cómo hacen la tabla aquí, ¿de acuerdo? No me acuerdo. Entonces, pues bueno, que seguiréis hablando de DynamoDB en las 2 semanas de desarrollo, seguro, una vez que os cuenten lo del API Gateway y las funciones Lambda y algunas cosas más. El primer ejemplo lo haréis con DynamoDB casi seguro, ¿de acuerdo? Entonces, lo dejamos ahí y ya está. Volviendo a lo de las bases de datos, estuvimos comentando que lo que es la teoría no la vamos a ver, igual que no vamos a ver la de migración y la de Disaster Recovery muy detenidamente, porque si no estaremos 2 o 3 días más y no tiene sentido, ¿de acuerdo? Es que la veáis también por vuestra cuenta, un poco, pues como comentábamos ayer, de cara a examen que tenéis que repasar mucho y seguir estudiando y haciendo preguntas y preguntas y preguntas, un poco lo que hablamos ayer con Jesús con el tema de la certificación, pues ir repasando también la teoría, ¿de acuerdo? Entonces, no merece mucho la pena perder el tiempo aquí, oye, pues que respecto al well, el de Operation, para failover, que utilizas F2, instancias de C2, haces backup y restore con los snapshots en formato EBS, para seguridad el KMS, el Liam Policy, al final muchas veces es siempre lo mismo, estamos volviendo a utilizar más o menos siempre los mismos building blocks que le llaman los americanos de Amazon, o sea, los servicios, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, Aurora ya lo vimos, Aurora con respecto a los pilares, pues bueno, luego muchas veces hay preguntas de esas con truco, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso a veces pues, es complicado saberse toda esta teoría al pie de la letra, pero bueno. La Elastic Cache, que ya vimos también, que Memcache no es multizona y Redis sí es multizona, pues claro, nos queda una pregunta de Memcache y de Redis y ya no nos acordamos si el Memcache es multizona y el Redis o al revés. Entonces, claro, es lo que estamos hablando, que ese tipo de preguntas muchas veces es haciendo muchas preguntas que tenéis las 30 horas con Global Knowledge más las horas que hagáis vosotros haciendo preguntas, al final te haces una serie de preguntas y al final más o menos dices, vale, cuando pregunten preguntas de Elastic Cache van los tiros por aquí, ¿de acuerdo? Porque al final todas las características de todos los productos es imposible, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, un poco lo que hablábamos ayer, que sí, que hay que estudiar, pero tampoco os agobiéis, ¿de acuerdo? Hay que tomárselo en serio y ya está. En la parte del Elastic Cache, pues operaciones, seguridad, disponibilidad, pues lo estamos hablando. Aquí, por ejemplo, sí, es verdad esto, pero es verdad para Redis, no es para Memcache. Entonces, pues bueno, esto se complica. DynamoDB lo estuvimos viendo la teoría, ya no paro, ¿de acuerdo? Lo vimos ayer y tenéis lo de las unidades de lectura y las medidas de escritura y la forma de, bueno, habla del dinero, pero ya vimos ayer que había una pequeña calculadora que te lo calculaba. El DAX que estuvimos comentando, lo tenéis aquí también, estuvimos comentando y que a los que estéis ya preparando el examen, veis que caen también preguntas y siempre tenemos que asociar lo del DAX a un clúster de nodos de instancias de C2 para acelerar, ¿de acuerdo? Ya lo veis aquí el simbolito, bueno, pues el del rayo, ¿de acuerdo? Lo ponen por delante de las bases de datos de DynamoDB. Y entonces, en los temas de... esa diapositiva está cambiada, pero bueno, en el tema de los cinco pilares de web, pues lo de siempre, ¿de acuerdo? Performance, el DAX, disponibilidad, pues que es multizona y multiregión. Ya vimos ayer que al final es serverless y es el
Amazon el que se ocupa en el modelo este de responsabilidad que estamos hablando siempre de mantenerlo arriba, ¿de acuerdo? Otra cosa es el resto de las opciones que tengamos nosotros para si lo quieres hacer en región o no en región o lo que sea, pero de entrada él nos lo da en serverless, multizona, lo que sea. Vale, Acina exactamente lo mismo, pues ya sabemos que es una base de datos para hacer consultas SQL de Buckets S3, seguridad a través del IAM, pago por uso, bueno, lo normal, ¿de acuerdo? Redshift, lo estuvimos comentando ayer. También el tema de analítica, millones de datos históricos de datos para poder consultar con lo que se llama el OLAP, ¿de acuerdo? El procesamiento analítico, ¿de acuerdo? No el transaccional, que es el OLTP de las bases de datos RDS, ¿de acuerdo? Bueno, esto también es RDS, también es SQL, pero es OLAP en lugar de OLTP. Cuidado que a ver si os voy a liar, ¿de acuerdo? Es una base de datos que no se... Es lo que se llama almacena en columna ancha. No pone aquí columna ancha, pero sí que os pone columna, ¿de acuerdo? Es lo que estuvimos hablando de que hay bases de datos de clave valor, hay otras bases de datos de grafos, hay otras bases de datos, pues en este caso, de columna ancha, ¿de acuerdo? Vale. Lo mismo, como los puedes montar en clúster, pues es de disponibilidad con respecto a los 5 pilares, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Aquí hay un poco más de información de Redshift, pero nos vamos a ir a verlo en la consola, pero bueno, tampoco hay, es lo que os digo, al final, lo de siempre. Tenemos que saber qué es para analítica, para business intelligence, qué es un data warehouse, qué es tecnología OLAP. Rendimiento, pues esto como es publicidad de Amazon, pues yo qué sé, pues si nos preguntan de hacer consultas en millones de datos y hacer analítica de datos, ya sabemos que nos están preguntando por la parte de Redshift. Si a partir de ahí nos preguntan cosas de velocidad y no sé qué, pues ya sabemos que es la mejor, la más bonita, la más barata, lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, la más barata lo dudamos, pero bueno, ¿de acuerdo? Con Neptune, la parte de las bases de datos de grafos, ¿de acuerdo? Es lo que os comenté ayer. La parte de Neptune, es una base de datos no SQL, ¿de acuerdo? Y sería si DynamoDB es a Aurora, lo que es Neptune a Redshift. Es decir, que sean bases de datos transaccionales de SQL. Tenemos las bases de datos normales, Aurora MySQL, Oracle, con transacciones, con tecnología OLTP. Si yo me voy a Data Warehouse, es Redshift con tecnología OLAP. Si yo me voy a NoSQL con transaccional, sería DynamoDB. Y la que fuera, como si dijéramos, la hermana de Redshift, pero en temas de NoSQL, sería Neptune. Pero bueno, estos son, ya os dije que allí son formas de clasificar las bases de datos, que tampoco vienen en las diapositivas, tampoco es tan importante, pero sí que tenemos que entender, oye, si vamos a hacer cosas de que nos dicen que vamos a hacer una web, que lo más importante es tener relaciones en tipo de grafo o tipo de redes sociales o tipo de fraude, como veíamos ayer, que también serían para temas de fraude, pues lo asociamos a Neptune. Neptune utiliza o soporta un estándar que se llama Open Graph, que no sé si lo pone aquí. Sí, bueno, pone database gráfica, pero las bases de datos gráficas normalmente todas utilizan una API que se llama Open Graph API, ¿de acuerdo? Que es estándar abierto. También utilizan otro que se llama SparkQL, otro que se llama Gremlin, ¿de acuerdo? Pues son nombres que no es que aparezcan aquí en la diapositiva, no sé si salen preguntas tan específicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final todas las bases de datos gráficas, como os dije, la que utilizaba Twitter, que era, no me acuerdo, empieza por FormDB o no me acuerdo cómo es, también es exactamente igual que Neptune. Utilizan todos esos estándares abiertos que se llaman SparkQL, Open Graph API y todos estos, pues bueno, tampoco, simplemente saber que es una opción más de bases de datos que podemos utilizar y que va orientada. Ahí os pone Social Network, pues ya vimos ayer que había también para temas de fraude, por ejemplo. Lo mismo, los 5 pilares, al final muchas de ellas son todas clusterizables, ahora veremos que entraremos en cada una de ellas y son casi todas clusterizables, pues bueno. Elasticsearch. Elasticsearch que ayer en las tablas, no sé si salían, pero bueno, es igual. Es una base de datos también open source, como las de Memcache, como las de memoria, ¿de acuerdo?
no es tecnología propia de Amazon. El tema es que Amazon ha cogido y ha utilizado la tecnología de Elasticsearch, que está basada en Apache, no me acuerdo muy bien con qué tecnología de Apache, ¿de acuerdo? Y se utiliza para hacer búsquedas masivas para temas de Big Data, de Hadoop y por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí os pone al principio lo que os dije yo ayer, dice, en ejemplo, en DynamoDB tú solo puedes buscar por la llave primaria o los índices secundarios o locales o globales secundarios que comentábamos ayer, ¿de acuerdo? Que hicimos un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Pero puede ser que eso se te quede corto, ¿de acuerdo? Entonces, a veces hay en desarrollos que lo que hacen meten por el medio un clúster de Elasticsearch para hacer ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Si no os acordáis mucho de Amazon Kinesis, ¿de acuerdo? Pero había una opción de Amazon Kinesis para inyectar streamings de datos, ¿de acuerdo? Que luego el Firehose de Kinesis lo que hacía era lo podía derivar a otros servicios de Amazon, ¿de acuerdo? Entonces, Elasticsearch es una de las bases de datos también adaptables para este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Yo tengo mucha cantidad de datos, me vienen de temas gráficos, de temas de vídeo. Kinesis está muy pensada también para temas de vídeo, pero me van viniendo muchas entradas de datos, yo las focalizo con el Firehose de Kinesis y luego las puedo hacer llegar a diferentes bases de datos, una de ellas Elasticsearch, y luego podría hacer, por ejemplo, consultas. Un ejemplo típico de esto, que lo pone en la web de Amazon, por ejemplo, es utilizarlo con el Amazon Connect. Cuidado, que el nombre da confusión, ¿de acuerdo? Nosotros en redes hablamos de Amazon Direct Connect, ¿de acuerdo? Y era aquella conexión que le cogíamos de forma directa para enganchar nuestros data centers on-premises con Amazon, y lo teníamos que preguntar a proveedores de comunicaciones, ¿de acuerdo? Y Amazon AWS Connect es una centralita, por entendernos, un call manager. Bueno, una centralita no, bueno, un call manager. Más una centralita, perdón, una centralita sería más Chime, un call manager. Está pensado para hacer, para dar servicio a call manager, ¿de acuerdo? Entonces, si yo utilizase, por ejemplo, Amazon Connect el ejemplo que os digo está en la web de Amazon, no me lo estoy inventando. Yo me lo leí en su día en los propios ejemplos que lo ponen ellos. Tienes Amazon Connect para Call Manager, pero además, para gestionar todas las llamadas le pones inteligencia artificial para poder pasar las llamadas de voz a texto, ¿de acuerdo? Y además luego tú puedes incluso mirar ese texto para dándole con las opciones de la inteligencia artificial que tiene Amazon para ver si la llamada, la persona está enfadada o no está enfadada, está alegre, está dando las gracias, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, gestionar miles de llamadas de ese tipo manualmente es imposible. Entonces, ¿qué es lo que Amazon te dice que hagan los call centers? Oye, cógenos toda nuestra tecnología, te cogemos todas las llamadas, te las pasamos de texto a voz, te lo pasamos por los servicios de inteligencia artificial, te los encauzamos a través de Kinesis con un Firehose hacia un Elasticsearch, y luego tú puedes hacer cualquier búsqueda de todo ese miles o millones de llamadas de tu Connect que te los hemos pasado a texto directamente y que el texto lo hemos llevado a Elasticsearch, luego te hacemos la búsqueda con Elasticsearch, ¿de acuerdo? Luego pone también Amazon IoT, pero bueno, lo del IoT es que el IoT depende del precio el proyecto que lleves, te lo llevan a DynamoDB, a Elasticsearch, bueno, en fin, es un poco lioso también. Pero bueno, al final y luego, para hacer la visualización de los datos, normalmente Amazon tiene el QuickSight que os comentaba ayer, ¿de acuerdo? Pero también existen los tableros de Kibana, que son bastante famosos, ¿de acuerdo? Para hacer visualización de datos, ¿de acuerdo? Pues bueno, es compatible también con Kibana y todo ese tipo de cosas. Ahora vemos un poco también cómo se lanza y ya está. Lo mismo, otra vez, si tenemos que aprendernos de cada base de datos los 5 pilares, morimos en el intento, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí es parte de lo que os está diciendo. Elasticsearch es un código abierto, muy escalable hasta petas también y por ahí, ¿de acuerdo? Vale, entonces, para echarle un vistazo a lo de las bases de datos muy rápido y dejarlo ahí y pasar ya al resto de lo que nos queda de migraciones y recovery, que también hay bastante tela que no. Iré más o menos como con las diapositivas, las veremos relativamente rápidas porque muchos de los conceptos de migraciones y todo esto los conocéis, entonces nos pararemos en 4 o 5 diapositivas y el resto iremos rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ya os dije ayer que estaban divididas en dos, por un lado las que son bases de datos y no las quieren integrar en otro sitio, y los que son bases de datos que a veces están
con la parte de analítica, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de Neptune, pues bueno, es lo que estamos comentando. Si yo tuviera que hacer un proyecto de Neptune y le da la gana de arrancar, pues bueno, casi todos los asistentes son parecidos, no los vamos a lanzar hasta el final, porque si no son algunos de ellos es que no los podemos ni lanzar y otros hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque te sales de precio. Pues al final, fijaros que este es prácticamente, además le han puesto ya el look and feel del RDS, ¿de acuerdo? Es muy parecido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este no habría más problema de elegir el tipo de versión de Neptune por si tuviéramos un desarrollo hecho contra un Neptune de versión anterior o lo que fuera, y a partir de ahí montar el clúster. Podemos también montar uno en desarrollo, en testing, donde me va a cobrar mejor. El tipo de máquina ya directamente ya te pone una máquina de las que vale bastante dinero, en multizona. Bueno, un menú que no habría ningún problema más allá de luego conectarnos con Neptune y luego hacer el desarrollo para conectarnos con la base de datos con el ARN que nos daría al final, como todas las demás, ¿de acuerdo? La de Quantum Ledger, pues pasa 3/4 de lo mismo. Ya sabemos que es para el tema de inmutabilidad, o bien para financiera, o bien para legal, o bien... Bueno, pues ahí sería. El asistente es igual que los demás, iríamos montándolo, ¿de acuerdo? No lo vamos a hacer, pero bueno. La del DocumentDB, 3/4 de lo mismo, ¿de acuerdo? Con el... vale, esto es lo que estuvimos comentando, de que es totalmente compatible con MongoDB, ¿de acuerdo? MongoDB es, como si digamos, la más conocida, la más conocida a través de base de datos documentales. Está basada en Apache y por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si el proyecto, por lo que sea, lo tienes en MongoDB, te lo quieres llevar a la nube, ¿de acuerdo? Pues lo puedes hacer de esta forma. Amazon te dice que es totalmente compatible. Ya sabéis que luego esto de totalmente compatible habría que verlo, ¿de acuerdo? Luego veremos, por ejemplo, las migraciones de base de datos, la herramienta del esquema, ¿de acuerdo? De migrar base de datos de una a otra y la aplicación de migrar las bases de datos te cambia el esquema, pero luego ponte a hacerlo de verdad en bases de datos complicadas y entonces pues se complica mucho el tema. ¿De acuerdo? Bueno, luego, si nosotros tuviéramos un tema de bases de datos con un Apache Cassandra que tuviéramos instalado, ¿de acuerdo? Podríamos utilizarlo la opción de la base de datos de Keyspace, ¿de acuerdo? En proyectos que tuviéramos Cassandra, que es uno de las bases de datos también conocidas para temas de Big Data y para temas de la nube, ¿de acuerdo? Que sepáis que lo podemos utilizar. Y para temas de IoT lo tenemos el asistente es parecido, ¿de acuerdo? Y el tema de TimeStream, lo mismo, para temas también de IoT, ¿de acuerdo? Y de serverless, las dos bases de datos menos conocidas en Amazon, que bueno, habría que mirar cuando fuéramos a necesitar una u otra, como estábamos comentando ayer. Aquí os ponen los usos de casos de IoT o en DevOps, en analítica, pero en analítica nos iríamos, siempre que vamos a ir en analítica, nos iremos a Redshift, ¿de acuerdo? Y en el tema de IoT, pues depende. Hay muchas veces que te están ya llevando a DynamoDB en el tema de IoT, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en el tema de DevOps, los que sois especialistas en DevOps y para desarrollo de DevOps, pues bueno, a lo mejor este tipo de base de datos a lo mejor se cuadra más con que lo que vayáis necesitando, ¿de acuerdo? Pero bueno, es imposible conocer todas las bases de datos porque esto es un pequeño infierno, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos el clúster de Redshift, es también igual de sencillo, el Data Warehouse. Hay que tener mucho cuidado porque esto es tremendamente caro, ¿de acuerdo? Entonces, si fuéramos a crear el clúster, el asistente es lo mismo, muy fácil, ¿de acuerdo? Igual que los demás, te pone el precio, por lo tanto, pues, pero fijaros aquí que la opción que estamos cogiendo son $5.000 al mes, ¿de acuerdo? Sí que tenemos aquí una de las opciones también de free trial y lo de siempre, pero bueno. Luego tenemos en la parte de la izquierda toda la configuración de lo que sería un Data Warehouse, que esto ya también es un mundo, ¿de acuerdo? Puedes hacer enlaces con productos de terceros y lo que os comentaba ayer, por defecto, él te pone aquí Tableau Server, que es el que tiene el mayor partnership con Amazon para hacer Business Intelligence y tableros de inteligencia artificial basados en Redshift de Amazon.
Pero todo eso cambió desde diciembre, ya os lo dije el otro día, porque ahora Amazon te dice que te vayas a QuickSight. Ahora arrancamos QuickSight, ¿de acuerdo? Pero bueno, el marketplace no hemos pasado mucho, o casi, no hemos arrancado el marketplace prácticamente nunca durante el curso, ¿de acuerdo? Ya sabéis que cualquier desarrollo que no lo tenga Amazon, pues habrá que buscarlo en el marketplace si existe, ¿de acuerdo? Y ahora, por ejemplo, luego entraremos en la parte de Disaster Recovery. Hay también una aplicación del marketplace para utilizar que compró Amazon, que le iba a contar Eduardo en la masterclass de Upser y no le dio tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la veremos hoy, pero no vamos a hacer nada, simplemente que la veáis y si se vuelve a conectar antes de terminar el curso Eduardo, que no lo sé, le diría que os contase la parte de Cloud Endurance, que la vamos a ver luego nosotros en la parte de Disaster Recovery, ¿de acuerdo? Si yo en lugar en la parte de Redshift, que es analítica de datos, Data Warehouse, no quiero utilizar Tableau, quiero utilizar la propia suya de Amazon, me tendría que ir a QuickSight, que es lo que os comentaba antes, que le han dado una vuelta de tuerca en el último año, en el Reinvent, y ahora tiene muchísima más potencia de lo que tenía hace un año, y lo que os digo es la competencia de lo que era hasta ahora el buque insignia de utilizar la inteligencia artificial de los tableros de mando y el tema de los dashboards de Business Intelligence con Tableau Server, que es una empresa que es una de las más conocidas en ese tipo de cosas. Con QuickSight hay que tener cuidado porque si yo le doy aquí firmar, validarme, nos pasa como en Redshift. Te sale ya el tema de, oye, que te voy a empezar a cobrar, ¿de acuerdo? Ya veis que también QuickSight tiene un formato diferente porque también fue a través de la compra de una empresa, igual que el Cloud Endurance que veremos ahora en Disaster Recovery, y a veces las integran más en Amazon y a veces menos. Esta está menos integrada, la de Cloud Endurance que veremos luego también está menos integrada. Pero bueno, con el tiempo luego las van poniendo en la plataforma y al final todas tienen el mismo aspecto, pero ahora mismo no tienen el mismo aspecto, ¿de acuerdo? La parte de Elasticsearch que hemos comentado, que es open source, que sirve para hacer búsquedas masivas en la propia base de datos o que apoye a las búsquedas, en este caso a otras bases de datos que no lo pueden hacer tan bestialmente como puede ser DynamoDB, pues tiene esta pinta. Esto todavía no lo han migrado, este era el look and feel viejo de Amazon, todavía no lo han puesto el look and feel nuevo, pero bueno, esto es cuestión de que vayan migrándolo, ¿de acuerdo? Y entonces, al crear este tipo de pantallas es lo que os digo que son el tipo de pantallas anteriores que había en Amazon hace un año y medio, para atrás, un año y medio, y los van cambiando y este todavía no ha llegado la suerte de cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso haríamos el asistente para crear el clúster, ¿de acuerdo? Y entonces nos va pidiendo los datos. Aquí hay que crear lo que se llama un dominio, pero esto viene porque esto ya viene predefinido por quien definió Elasticsearch, la Fundación Apache hace años y Amazon no ni pone ni quita, simplemente se adapta al estándar, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues, si tenemos varios nodos, pues en las zonas de disponibilidad o lo que sea, con el tipo de la instancia, pues terminarían el tipo de almacenamiento. Pues bueno, ya veis que los asistentes no son complicados, los asistentes normalmente son sencillos, el problema es luego cuando nos da el ARN, el nombre de ARN, si lo publico con un VCP endpoint para que pueda llegar de forma interna en mi propia instalación de Amazon, o ya lo publico y empiezo a programar en el lenguaje de programación del proyecto en el que esté, atacando a la correspondiente base de datos, ¿de acuerdo? Y por aquí nada más. Bueno, pues nos queda también el glue que vimos ayer, ¿de acuerdo? El glue que era el extraer, el transformar y el cargar, ¿de acuerdo? Este sí que lo han migrado porque le han dado han creado hace poco, habría que mirar el histórico de Amazon a ver cuándo han creado exactamente el Glue Studio, ¿de acuerdo? Pero el Glue Studio tiene poquito. Y entonces tiene ya el aspecto nuevo. Entonces, esta es la parte de las tablas que yo puedo coger, tanto de origen como destino, de las bases de datos que yo quiera transformar a través de los conectores. Aquí tengo opciones también de esquema de intentar modificar, no modificar, sino poder entender tanto el esquema de la base de datos o de la tabla de entrada como de salida, ¿de acuerdo? Y a partir de, normalmente, Amazon lo que ha vendido es el Glue Studio para poder hacer esto de una forma visual, ¿de acuerdo? Y poder hacer los ETL, los Extract, Transform and Load, cargarlos directamente de una plataforma a otra con una forma gráfica y no hacerla de tan forma manual,
¿de acuerdo? Entonces, nos quedamos cara al examen con, sobre todo, pues, si alguien preguntas de extraer, transformar y cargar datos de una base de datos a otra, pues que nos quede el tema de Glue, ¿de acuerdo? Pero bueno, no, para hacer un ejercicio habría que montarlo y no tengo tampoco un hands-on lab de esto para daros, ¿de acuerdo? De alguna base de datos sí, puedo subir alguna más, pero de todas no tenemos hands-on lab de todas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio con eso lo dejaríamos lo de la base de datos, esta media horita un poco por terminar de ver lo de las bases de datos y darle entrar y salir de cada una de ellas tal y como hemos hecho. Bueno, nos falta la Elastic MapReduce, que me he olvidado de ella, ¿de acuerdo? Pero bueno, es exactamente igual. Este simplemente todavía tiene el formato antiguo. Este era lo que eran para Big Data, para Hadoop también, ¿de acuerdo? Entonces, si fuéramos a hacer cosas de Big Data, tenemos que poner la cabeza en MR, que normalmente te dicen Amazon MR y al final se te olvida, ¿de acuerdo? El Elastic MapReduce, porque el nombre es un poco así, pero bueno, tendríamos que poner la cabeza en el tema de Big Data, ¿de acuerdo? A partir de aquí, como todos los servicios que estamos viendo ahora, Elasticsearch, un clúster, Redshift, un clúster, ¿de acuerdo? Amazon MR, un clúster, directamente, pues todas al final se basan, salvando las distancias, se basan en los pilares fundamentales de Amazon, en la parte del multizona, en el tema de los VPC, en el tema de las instancias, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí lo vas montando y luego el uso que hemos estado comentando. Luego cada uno tiene su particularidad y habría que mirarlo y cada base de datos es un Cristo, ¿de acuerdo? Pero bueno, me lo he saltado, pero ponía por aquí esto. Vale. Esto es lo que os comentaba de que para temas de Big Data, pues todo este tema de Hadoop o de HBase, ¿de acuerdo? O de Spark, que son todo tecnologías de Big Data, dependiendo del clúster si lo necesito montar para un formato o para otro, ¿de acuerdo? O el Zookeeper también es conocido, no tanto. Sobre todo el mundo conoce más o menos Hadoop, un poco menos HBase, ¿de acuerdo? Spark también es conocido en temas de Big Data. Entonces, pues bueno, habría que mirar a ver el proyecto que es, mirar a ver de dónde viene, si partes de cero, si no partes de cero, si puedes migrar los datos, si no puedes migrar los datos, pero bueno. Lo que hablamos, para un tema de consultoría, de entrada, por lo menos, saber las bases de datos de las que puedo tener y puedo tirar de ellas, ¿de acuerdo? Sí, bueno, normalmente, Sergio, normalmente Business Intelligence lo vamos a tener a través de Redshift, que es un Data Warehouse, el Business Intelligence de toda la vida, ¿de acuerdo? Redshift, donde yo tengo analítica, procesamiento analítico, es decir, no me preocupan las transacciones, sino que me preocupa el histórico y los millones o billones o los datos que yo tenga en ese Data Warehouse, que con temas de procesamiento analítico a través de SQL, porque es tecnología SQL lo que puedo hacer consultas, todavía el Data Warehouse de Oracle, el Data Warehouse de SQL Server de Microsoft, lo mismo, pero en Amazon, Redshift, ¿de acuerdo? Pero cuando yo extraigo los datos para sacar la Business Intelligence, lo que siempre se habla de Business Intelligence, necesito más plataformas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo unimos con QuickSight y ya os digo que QuickSight era más cutrecillo hace 6 meses y le han dado una vista y entonces en algunos sitios incluso veréis que QuickSight lo valoran como una base de datos, ¿de acuerdo? Técnicamente no es una base de datos, ¿de acuerdo? Técnicamente es una plataforma de inteligencia artificial que tira de Data Warehouse, ¿de acuerdo? Y entonces hasta hace 6 meses, o hasta hace 4, hasta hace 5, los proyectos eran en Amazon, eran de inteligencia artificial. Bueno, pues si tienes Redshift, pon la base de datos que os comentas antes de Plató, ¿de acuerdo? A partir de diciembre Amazon te va barriendo hacia su casa, ¿de acuerdo? Tableau, eso, Plató he dicho, Tableau. Sí, Tableau, que he dicho Plató y se me quedó ya, pues ya sabía que era la Tableau, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo te dicen que te vayas a esto, pero bueno, hay muchos desarrollos hechos con Tableau y ya os digo que seguirá viendo, ¿de acuerdo? Igual que Microsoft tiene la parte de Business Intelligence con el Power BI y todo ese tipo de tecnologías que tiene Microsoft, y Google, si os digo la verdad, no sé lo que tiene en esta parte, ¿de acuerdo? Lo tendrá lo mismo, pero no
no lo conozco, ¿de acuerdo? Vale, y si nos vamos a inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning, que lo veremos por curiosidad un poco la próxima semana, por terminar ya todo, es esta parte, ¿de acuerdo? De tal manera que en la parte alta yo tengo inteligencia artificial, ahí. De la parte de inteligencia artificial, un subconjunto es lo que se llama Machine Learning, ¿de acuerdo? Y un subconjunto de Machine Learning es lo que se llama Deep Learning. Os lo cuento un poco más la semana que viene, el miércoles, porque el lunes y martes estaremos con Kubernetes y con Docker y por ahí, y el miércoles nos da tiempo a repasar esto, igual que os dije que repasaríamos, solo por curiosidad que veáis un poco, pues un ejemplo de Internet de las cosas con DynamoDB, porque lo tengo, pero simplemente porque lo tengo montado para los alumnos de grado medio, de grado superior, no por otra cosa, igual en otro momento nos lo podría enseñar si no tuviera montado. Además es una chorrada lo que tengo montado, porque no son cosas muy puntuales para que vayan cogiendo algo, los de grado medio algo y no tenemos nada montado del otro mundo. Entonces, en este caso lo mismo. Lo vemos un poco la semana que viene. Entonces, en el tema de Machine Learning, nosotros tenemos el buque insignia que es SageMaker, ¿de acuerdo? Que lo veremos. Y luego, en el tema de Deep Learning y inteligencia artificial, el resto de las herramientas que tenéis por aquí, ¿de acuerdo? Dependiendo si están por encima del SageMaker o están por debajo, pues se habla de Deep Learning, Machine Learning, de inteligencia artificial. Si nosotros queremos llamar solo ahí inteligencia artificial, pues inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Ahí. Pero bueno, a ver, ya sabéis que está muy utilizado el término de ML/IA, Machine Learning, ML/AI, inteligencia artificial, Machine Learning en inglés, ¿de acuerdo? De Deep Learning ahora no se habla tanto, ¿de acuerdo? Porque ya nos hemos quedado solo con estos dos términos, pero bueno, van ahí, lo conocemos. Por encima está la inteligencia artificial, de todos los servicios de inteligencia artificial que sacan con ayuda de el aprendizaje automático de las máquinas, de Machine Learning, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo vemos un poco la semana que viene y os cuento lo que sé. Tampoco es que sea especialista en esto, en Machine Learning, ¿de acuerdo? Yo he estado mirando algunos de estos servicios por temas míos de profesión, como son el Recognition o como son el Poly, ¿de acuerdo? O el Lex, porque queríamos hacer una cosa con Lex para Alexa también, pero no os puedo contar hasta donde sé, ¿de acuerdo? Luego el tema este de Monitron, lo sé por otro tema externo. Este Monitron lo han sacado también en diciembre, ¿de acuerdo? Os explico lo que es Monitron porque a través de otra cosa que hago fuera de San Valero, también lo conozco un poco, pero no es que lo conozca porque es nuevo, Monitron es nuevo, pero hay una empresa que conozco lateralmente que está interesada en ese tema y todavía no ha llegado a España, no sé, pero bueno, es una empresa multinacional, yo creo que será por eso, ¿de acuerdo? ¿Me oyes? Dime. Yo no sé qué es el Deep Learning, no sé, o sea, no sé nada. Esto a nivel de... No sé ni qué es el concepto, quiero decir, lo voy a tener que buscar en Google. ¿Qué es esto? Tú lo que haces, el Deep Learning, que es el base de la inteligencia artificial, porque se basa en eso, que en Amazon lo que ha hecho es en el reInvent otra vez, ha sacado otra de las patas grandes que sacaron en el reInvent, fue igual que he modificado mucho el QuickSight que os he comentado ahora para Business Intelligence, he modificado muchísimo, incluso ya os digo que Monitron lo metieron nuevo ahora en el reInvent, he modificado muchísimo SageMaker. El reInvent fue, no sé, un 50% inteligencia artificial, no lo sé, no, tendría que mirarlo, no te lo digo, pero bestial lo que cambiaron. Entonces, a ti te da una plataforma de desarrollo de Machine Learning que se llama SageMaker, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haces con eso a través normalmente de dos lenguajes de programación habituales en inteligencia artificial, que uno es R y otro es Python, como queráis llamarlo. ¿Se puede hacer en otros lenguajes? Sí, pero los dos, como dijéramos, que gobiernan la inteligencia artificial son Python y R. Lo que haces es, a través de notebooks que se llaman, el concepto de notebook no nos ha salido, bueno, he cerrado antes Elasticsearch y MR y salía el concepto de notebook, ¿de acuerdo? Los conceptos de notebook, que es libro en inglés, al final simplemente son líneas de código, ¿de acuerdo? Y yo con esas líneas de código que están en R o con Python, lo que hago es que las máquinas, o los desarrollos que yo hago aprendan, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hago, por ejemplo, con el Recognition, que es un servicio que ya te da Amazon directamente, que a lo mejor ya lo habéis visto? Si habéis entrado en Recognition, hay vídeos
que te reconocen las caras, ¿de acuerdo? Simplemente es inteligencia artificial aplicada a los vídeos. Y si veis el vídeo de publicidad de Recognition y otros que tiene Microsoft y otros que tiene Google en sus correspondientes plataformas, te sacan un vídeo y te van sacando en tiempo real, esto es un camión, esto es un coche, esto es un barco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo lo hacen? A través de los notebooks que generan, en este caso Amazon, hechos con SageMaker, que es una plataforma de desarrollo de Machine Learning, y entonces le enseñan, y entonces con tú programas en R o en Python, y vamos a enseñar a hacerle reconocimiento de objetos en un vídeo. Nosotros no lo tenemos que programar porque ya nos lo da como servicio de inteligencia artificial Amazon con Recognition. Entonces, yo le meto un vídeo y con los desarrollos, con los notebooks que yo hago, que al final es desarrollo de R y de Python, o sea, programación, le empiezo a enseñar, le digo, oye, mira, en este vídeo tienes un camión y aquí tienes un árbol y aquí tienes una farola y aquí tienes una papelera. Y en ese proceso de aprendizaje que tú haces con una serie de vídeos, el sistema es capaz, al final, de que un vídeo que tú le metas directamente te lo va a reconocer, te lo va a decir, oye, pues en este fotograma tienes un coche de policía y una ambulancia y una persona en el suelo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Haces patrones de aprendizaje a través de una plataforma de Machine Learning que se llama SageMaker para hacer servicios de inteligencia artificial a través de lo que se llaman notebooks para enseñar lo que tú quieras. En ese caso, en el caso de Recognition, ya te lo da Amazon sin tener que hacerlo. Eso no lo vas a hacer tú, sino que lo vas a consumir como servicio. No te vas a poner a programar eso porque para qué si ya lo tienen ellos. Otra pregunta, ¿qué te hago a raíz de todo esto? Espera, y en el caso, por ejemplo, de Poly, es lo mismo. Es un servicio de texto en habla, ¿de acuerdo? Convierte el texto en habla. Los típicos... El móvil que tienes en la mano que te dice todo hablado y por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los patrones de notebook que tú haces con la plataforma de Deep Learning, sea SageMaker, o habría que mirar cuál es la que tiene Amazon y la que tiene Google, lo que haces es le vas enseñando cientos de textos y él va aprendiendo con lo que tú has programado con esos notebooks, de tal manera que al final tú cuando introduces cualquier texto, él es capaz de pasarlo a habla y es capaz de encontrar todo lo que ha ido aprendiendo y decir, oye, esto es un texto que por debajo es un poema que es un tema de alegría, o al revés, es de pena o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces es capaz de poner la voz de una persona triste o de la voz de una persona alegre o incluso reconocer chistes y todo ese tipo de cosas. Entonces hay servicios de inteligencia artificial basados en Machine Learning que ya no hay que programarlos porque no tiene sentido. Todos estos que estamos comentando, toda esta lista de servicios que van sacando poco a poco los proveedores, me da igual que sea Amazon, que sea Google. Pero claro, en empresas, cuando tú bajas a cualquiera de las empresas dices, ostras, vale, pero a mí todo esto no me sirve. Yo tengo que estudiar a ver si la inteligencia artificial se adapta a mi empresa para hacer. Y entonces es cuando, si tú encuentras un proyecto, decir, oye, yo quiero que todo esto se automatice y que además meterle inteligencia artificial, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Entonces, claro, el proyecto es complicado porque tienes que pensar a ver si lo puedes hacer. Y luego, no solo si lo puedes hacer, luego hacerlo con la plataforma principal de Machine Learning que es SageMaker y sacarías un servicio de inteligencia artificial basado en SageMaker en la nube de Amazon, pero para ti, en la empresa. Estos datos... Ahora toda la publicidad de Amazon, que son unos pecados, y ya lo veréis, es ¿por qué no pones inteligencia artificial en tu empresa? Bueno, tendré que mirar a ver primero si puedo tener algún proyecto que me sirva, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, si te sirve, pues hay que empezar desde abajo, que es programando y luego sabiendo lo del SageMaker, que el SageMaker es un mundo, es una pasada, ¿de acuerdo? Ya lo arrancaremos cuando lo arrancamos nos aparece lo mismo que el otro día con el que os dije que sacan aquí con el Cloud 9, que os dije que yo tengo una máquina levantada y que me levanta una plataforma de desarrollo con Cloud 9, con SageMaker lo mismo. Si tú lo lanzas, te levanta una plataforma con un montón de servicios por detrás que son los que te va cobrando Amazon porque estás gastando los recursos. Y a partir de ahí tienes que hacer los notebooks para aplicarlos en proyectos que tú tengas para hacer servicios de inteligencia artificial. Y casi no os voy a contar más el miércoles que viene. Bueno, sí, tengo un par de diapositivas que os cuento algo más el miércoles que viene.
Pero no lo sé si te he aclarado o te he liado más. Sí, no, lo has dejado bastante claro. Solo, o sea, porque si te hago una pregunta sé que te lías y me sigues contestando. Sí, venga, dime. Estos datos que cogen todo este tipo de servicios, ¿de qué base de datos de todas las que hemos visto deberían de tirar? Porque entiendo que Machine Learning y toda esta historia son unos datos muy específicos. ¿De qué tirarían? ¿De Redshift? Suelen tirar o de Redshift o de MR porque es Big Data y tienes que tener miles de datos para hacer ese tipo de cosas. Pero eso va a tirar de Redshift o va a tirar de MR. Puedes tirar también de Elasticsearch porque has visto que Elasticsearch también tiene, por ejemplo, lo que te he comentado del caso que pone Amazon en la web, que yo no me lo he inventado, el de Amazon Connect, que no es Direct Connect, como he comentado, que es de una centralita de llamadas. Ahí es justo lo que os he comentado. Ellos utilizan los servicios de Amazon para pasar las voces a texto. En lugar del poli, la versión contraria, ¿de acuerdo? No quiero de texto a habla, sino que quiero de habla a texto. Y luego ese texto lo meto y todo ese texto luego lo tengo que utilizar. ¿Cómo lo voy a utilizar? Con los notebooks de SageMaker para hacer, en este caso, lo que por ejemplo, lo que os comentaba. Es decir, que ese caso lo ponen ellos, yo no me lo invento. Cogen todas las llamadas lo meten en Elasticsearch. Me parece que el ejemplo está hecho con Elasticsearch. Lo pasan por el tema de SageMaker con notebooks y sacan si las llamadas, lo que te decía antes, si la gente te llama cabreada, si no te llama cabreada, si te llama para dar las gracias, y lo hacen todo de forma automática para que en un call center de Telefónica no tenga que estar nadie haciendo eso de forma manual, que es imposible, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese caso, el ejemplo que te he puesto del Connect lo hacen con el Elasticsearch, pero porque lo que te digo, cogen cientos y cientos de datos que vienen de voz, que los pasan a textos y los mandan a Elasticsearch y las pasan por los servicios de inteligencia artificial de Amazon. Pero podría ser o Redshift, o MR, o Elasticsearch, por lo menos. Cuando me hablas de imágenes y todas esas historias, tirarías más por Kinesis, ¿no? Sí, también. Vídeos, el tema de las imágenes va por Kinesis, sí, correcto. Pero claro, luego, si tú vas a buscar, o sea, si tú vas a, por ejemplo, a grabar pequeños, ya sabéis que Dynamo, como vimos ayer, se aceptan hasta los 400K. Si fueras a hacer cosas de IoT, grabar miles y millones de datos, pero luego, por lo que sea, haces una aplicación de inteligencia artificial que te estudia esos datos para que sean datos muy sencillos, como sean temperaturas o cosas de estas, y tú haces un servicio de inteligencia artificial que tira de eso, también estarías leyendo de un DynamoDB. Lo que pasa es que en DynamoDB no puedes grabar datos muy grandes, por ejemplo. Entonces, en el caso del conceptor que te comentaba, no puedes llevarlo a un DynamoDB porque las llamadas pueden ser 3 minutos de llamada que luego te lo paso a texto, que bueno, el texto a lo mejor sí que te entra en 400K, pero no, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, todo el tema de imágenes es imposible llevártelo allí, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es más o menos ese es el flujo. Pero es que lo de la inteligencia artificial, fijaros, es un mundo, ¿eh? Y fijaros los servicios que tiene esta gente. Sí, bueno, el otro día estuve en una conferencia de IoT, un curso que pusieron los de Amazon y después tiraban, o sea, lo que es todo el tema de IoT enlazado con Greengrass y todas esas historias, lo enlazaban con todas estas historias, con Dynamo, sí, todo eso. Sí, el ejemplo que yo tengo, o sea, era increíble. Que os puedo contar también el próximo día para los que no conocéis nada y simplemente por llevarlo y no creo que ni os caiga preguntar de esto ni nada. Os enseñaré IoT, os enseñaré Greengrass porque es lo mismo, pero con un cambio, y eso nosotros nos lo llevaremos a DynamoDB. Bueno, ayer os enseñé la base de datos, que era muy sencillita. Todo. De acuerdo, pero bueno, simplemente por curiosidad, por un poco para que veáis lo del IoT, que suena así muy raro, y el IoT es más sencillo que el Machine Learning. La parte esta de el IoT, en el IoT no existe certificación de IoT, pero tú te quieres certificar en Machine, hay una especialidad de examen de Machine Learning en Amazon, ¿de acuerdo? Una de las especialidades de todas estas exámenes que podéis hacer es Machine Learning. Que el examen habrá que ver, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si no te dedicas a esto, a Machine Learning, ni te lo planteas, ¿de acuerdo? Porque es un mundo. Pero bueno, un poco más, tengo una foto oficial que da Amazon con todo esto, explicando un poco lo que os comentaba antes de inteligencia artificial arriba, Machine Learning después, Deep Learning después, cada servicio en donde está, os lo enseño el miércoles, que la tengo, o sea, que la tengo preparada para el miércoles, ¿de acuerdo? A nivel de examen, ¿A nivel de?
A nivel del examen, ¿qué pueden preguntar de Machine Learning? Porque aquí hay un montón de servicios que te hacen una pregunta de... Pues lo que has dicho. Normalmente te suelen o preguntar, es que hay muchos de estos que son nuevos, ¿de acuerdo? El Code Guru es nuevo, el Panorama es nuevo, el Monitron es nuevo, más o menos, el Health Lake es nuevo. Todos estos de aquí me suena que también. Entonces, normalmente, hasta ahora, caían preguntas de recognition, que es lo más fácil, que son imágenes, esto es extraer texto, esto es transcribir texto, justo lo que os decía del Call Manager, de pasar de... El servicio contrario es el poly, el pasar de voz a esto, ¿de acuerdo? Entonces, no se suelen salir de estos. Y si quieres, ya buscaré preguntas pero vamos, bueno, los de Global Knowledge ya dirán, ¿no? Pero es por saber. No lo sé exactamente en el examen, quitando, bueno, y claro, y cómo programas todo eso, como dijéramos, el servicio base es SageMaker, ¿de acuerdo? Que es un entorno de desarrollo para hacer, lo que os digo, notebooks en desarrollos en R, en Python o en otros lenguajes, normalmente en esos dos, para levantar todos estos servicios. Es que, claro, según la pregunta que te hagan, todo esto que te acabo de preguntar, que es Machine Learning, quiero decir, a mí, pues esto sí, pues el recognition, el poly, lo que acabas de explicar. No, estaba mirando, a ver, espera un momento. No, estaba mirando. No, pero que no voy a buscar, o sea, no voy a perder mucho más tiempo, pero te lo respondo el lunes. Te busco preguntas de las que hayan caído de Machine Learning, porque ahora mismo, a ver, no sé si... No, que no es mal, que simplemente es porque, claro, me estoy haciendo en mi cabeza qué pregunta se le puede ocurrir a un psicópata de estos de los exámenes. Olvídate que de que te va a caer una que la podrás responder con lo poco que estamos hablando, porque normalmente ya te estoy buscando y de por SageMaker en 70 preguntas que estoy buscando no cae ninguna. Pero bueno, lo busco más detenidamente este fin de semana, pero ahora mismo ni por Machine Learning ni por SageMaker en las primeras 70 que he buscado me da nada, ¿de acuerdo? Pero bueno. Bien. Vale. Es residual, que no os preocupéis, porque que no. Simplemente lo único que quieren es que sepáis un poco cómo funciona lo que estamos comentando, ¿de acuerdo? Entonces, con lo que vamos, que prácticamente con lo que os he contado, ya está. Luego el resto de los servicios, hay una diapositiva por cada uno de estos servicios, pero solo de los que os he mostrado, ¿eh? Hay una diapositiva de Lex, una de Poly, una de Recognition, una de Text Extract, una de Transcribe, 4 o 5 de SageMaker, hay más de SageMaker, pero y de Deep Lens me parece que también hay, pero muchos de los servicios que veis ahí son relativamente nuevos y no caen en el examen, ¿de acuerdo? Y yo creo que las que siempre, bueno, alguna que he visto ha sido siempre el Recognition porque es el book insignia de que venden, o el primero que empezaron a vender de inteligencia artificial es, oye, el tema de las imágenes que está muy de moda, que yo te reconozco todo y para ponerlo... Y es más, nosotros estuvimos, como somos una empresa de televisión, lo estuvimos valorando, el tema del Recognition, pero claro, es que al final tienes que hacer... O sea, ellos te dicen que es un servicio que no tienes que hacer nada, pero tal, que te vi. Luego, al final, nosotros no teníamos que hacer desarrollo con Napster o con quien fuera gordo porque no lo puedes utilizar directamente en cualquier sitio. Porque luego nosotros tenemos un fabricante de vídeo americano, había que ingresarlo... Todo este Recognition no es coger y decir, mira, yo tengo aquí los vídeos de la televisión autonómica, en esto, léemelos y reconócemelos. No, cuidado, que las cosas no son tan sencillas. Pero bueno, si entras en Recognition, ya verás que el vídeo de demostración es muy... Dices, ostras, qué chulo, no sé qué, pero ahora vete a hacerlo en toda la plataforma de vídeos que tenemos nosotros. No es tan fácil meter el servicio. Y es más, como no salió el proyecto por temas de dinero, al final no lo hicimos, ¿de acuerdo? Pero bueno, os cuento un poco más la semana que viene que tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Ya os digo que el lunes y el martes entre Kubernetes y Docker y algún servicio así que nos hemos dejado, le echamos un vistazo y el miércoles no pensaba más que para contaros un poco, casi lo que os he contado ahora, pero un poquito más, porque sacando las diapositivas del Machine Learning, lo mismo con IoT y el jueves es que realmente, aunque perdemos aquel día, el jueves lo dejo para hacer ejercicios los que vayáis un poco más perdidos, lo que sea, pero no tenía planeado nada, no sé que fuéramos muy lentos. Por ejemplo, hoy no sé si vamos a terminar la parte de Disaster Recovery y de migraciones, entonces, pues si hay que contarlo un poco el lunes, de lo que me dejé hoy, pues iremos con un pelín de calaje, entonces igual terminan, pero vamos, que no
problema. Para terminar lo que es la teoría oficial, o no oficial, porque ya hemos quedado que nosotros no estamos utilizando la teoría oficial. Ya os lo comenté ayer y ya os saqué un PDF de lo que sería la teoría oficial, ¿de acuerdo? Y la hemos hecho de otra manera, adaptada a lo que a la teoría oficial más otras cosas que hemos puesto, ¿de acuerdo? Pero no hay, terminamos bien. Aparte que os quedan las 20 horas de programación, que os contarán todo lo que nos hemos ido dejando, de la parte de programación, sobre todo en las API Gateway, en la parte de Lambda y en la parte de deployment, toda la parte de DevOps que empieza en code commit, en code build, code deploy, code pipeline, ¿de acuerdo? Pues que os lo cuento. Pero bueno, ya. Vale, pues si no hay alguna otra pregunta. Gracias, bueno, Santos. Pues nos vamos a la parte de Disaster Recovery y migraciones, ¿de acuerdo? Esto hoy va a ir más rápido, sí, a Eduardo en la masterclass de Upser le hubiera dado tiempo, que ya me dijo que no le iba a dar tiempo porque era muy complicado contar Control Tower y contar Organization y contar todo esto en un mismo día. Y no sé si podrá volver a entrar otro día, pero no creo, ya no lo sé, porque le queda entrar un día a Javi Moreno y luego ya os queda la programación, no sé, pues como mucho 2 masterclass y no sé si las tiene ya programadas Javi, lo tenía que mirar. Una sí, que es el día 12, mañana es fiesta, pero la otra yo creo que habrá una antes de finalizar el curso, una última, me imagino. Tengo que mirar el calendario porque no me sé de memoria y las masterclass no las he programado yo, que las hizo Alberto, el coordinador del coordinador de San Valero con el ayuntamiento, el que las organizó, ¿de acuerdo? Entonces no me las sé de memoria. Entonces, os iba a contar, y además salió la palabra, pero no le dio tiempo a contar nada, a Eduardo, el tema de Cloud Endure, ¿de acuerdo? Porque es una empresa que compró hace año y medio Amazon, una cosa así, y que además tampoco la ha integrado si vais a la plataforma de aquí, no está. Aquí Cloud Endure no está en el Marketplace, ¿de acuerdo? La terminará integrando, me imagino, como todas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nosotros hablamos de Disaster Recovery y de migración, van en ese orden, no sé muy bien por qué, a lo mejor a mí personalmente diría primero migración y luego Disaster Recovery, por decir, oye, primero migro a la nube y luego cuando lo tengo en la nube, pues ya me preocupo del Disaster Recovery. Pero bueno, también está la otra opción, es, oye, yo tengo ya toda la plataforma en Amazon, a mí migrar, ¿qué me cuentas? A mí no me interesa, si yo ya he sido Cloud Native, el nativo cloud que se llama, y entonces a mí lo que me interesa es un Disaster Recovery, a mí que me cuentas, el que migre que él tiene su problema. Entonces se puede ver Disaster Recovery y migración uno después de otro, al revés, o estos a gustos colores, ¿de acuerdo? Entonces la teoría la tenemos así, pero le podía haber dado el orden en inverso y tampoco hubiera pasado nada. Entonces la vemos un momentito y ya está, ¿de acuerdo? Y la vemos un momento. Fijaros que son 40 diapositivas, que nos va a dar tiempo a verlas relativamente rápido. Luego paso a la parte un poco práctica que quería hacer, porque por lo menos a la de base de datos, porque he hecho parte del lab, lo he levantado ya para no perder tanto tiempo, que ha sido levantar 2 bases de datos. Simplemente porque si vamos a migrar una base de datos, si tengo que ir a base de datos y levantar 2 bases de datos, no sé qué, pierdo ahí ya un cuarto de hora haciéndolo, o 10 minutos o 5, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte la hacemos y ya la desmonto el fin de semana. Entonces, vemos un poco la teoría y os cuento, ¿de acuerdo? No hay que contar mucho, bueno, hay veces que hay mucha teoría que la doy por hecha porque pienso que todos sabéis mucho, no de Amazon, que hay gente que sabéis mucho de Amazon, hay gente que sabéis menos y lo que sea, lo que hablamos, ¿de acuerdo? Pero doy por hecho que como sois, hombre, más mayores que yo, no, pero a lo mejor alguno es algo más mayor que yo, pero yo creo que soy de los más mayores en los que estamos conectados, ¿de acuerdo? Entonces, doy por hecho que toda la parte de lo que es la TI tradicional, pues se sabe, ¿de acuerdo? Es decir, si yo hablo de Disaster Recovery, todo el mundo más o menos entiende lo que es un Disaster Recovery. Y si yo hablo de esto, a lo mejor dices, ostras, pues yo no me acuerdo de lo que era el RPO, yo no me acuerdo de lo que es el RTO, pero te suena, por lo menos te suena, quiero decir, ¿de acuerdo? ¿Estoy en lo cierto o no? Bueno, a lo mejor el que no... Si hay alguno de los 20 y tantos que estáis conectados, que cada día estáis menos, como se nota que pasan las semanas y se hace más duro, ¿de acuerdo?
Ya tenéis suerte que conmigo termináis en 3 días, el cuarto ya la semana que viene, el jueves ya casi no se cuenta, aunque yo estaré conectado por dudas o cualquier cosa o alguna otra cosa que nos quede colgadas o lo que sea, estaremos, pero bueno, ya será como, no era ni día lectivo, pero como perdimos el día 22 por lo de Miguel, pues lo hemos movido oficialmente y estaremos por aquí, pero yo creo que no tendremos nada, ya veremos a ver cómo vamos la próxima semana. Vale, entonces lo que me decís, más o menos conocéis los conceptos de, bueno, al final yo tengo una plataforma en on-premises o en Amazon o en Azure o en Google y lo que quiero es, depende de lo que yo quiera, tener un disaster recovery que puede ser manual, menos manual, automático, full disaster recovery y pago un pastizal, lo que yo quiera, porque al final esto es cuestión de pasta, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de Disaster Recovery hay dos conceptos que los que me decís que conocéis un poco menos se llaman RPO y RTO, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo aquí el desastre, ¿hasta qué punto puedo retornar en el desastre a través de las estrategias que tenga de backup o de Disaster Recovery y cuánto tiempo me cuesta ponerlo en marcha? ¿De acuerdo? Es decir, cuánto tiempo lo tengo parado. Son los dos conceptos de Disaster Recovery de toda la vida. Si hay preguntas en el examen de Disaster Recovery, estos conceptos salen, ¿de acuerdo? Entonces, pues aunque no te acuerdes mucho, más o menos si te preguntan de, oye, y en la pregunta te dicen, oye, y se quiere echar marcha atrás, no sé qué, y tenemos un RPO de una, pues ya sabes que, vale, lo del RPO es echar marcha atrás. Y el RTO es cuánto tiempo termino, o sea, en cuánto tiempo tengo otra vez el sistema levantado, aunque sea no 100%, pero no a pleno rendimiento, pero por lo menos que pueda servir, ¿de acuerdo? Bueno, son los conceptos normales de toda la vida. Entonces, a partir de eso, yo tengo también 4 estrategias de Disaster Recovery, que esto tampoco es propio de Amazon. Estos son conceptos de... Entonces, yo puedo tener un backup restore normal, o que se llama el Pilot Light, el Warm Standby, o el Hot Site, o el Multisite, que van en coste y en tiempo de recuperación. Es decir, un backup y un restore me va a costar más que un Pilot Live, me va a costar más que un Warm Standby, me va a costar que un Hot Site y un Multisite. En tiempo de recuperación, ¿de acuerdo? Y donde yo voy a tener el menos fallo posible y donde voy a recuperar el sistema lo más rápidamente posible va a ser el Multisite. Pero claro, me va a costar más pasta. El backup me va a costar más barato, el Pilot Live más barato y el Warm Standby más barato, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero un backup y un restore, pues todo lo que hemos estado viendo, no vamos a perder tiempo. ¿Cómo hacemos backup y restore? Aunque no hemos visto la herramienta de backup, que luego la abrimos y le echamos un vistazo, además como herramienta de backup es bastante nueva, fijaros que aquí ni aparece el símbolo de AWS Backup, pero al principio no existía el AWS Backup, habría que mirar el histórico, pero no tiene mucho el AWS Backup, no es de las que sacaron hace muchos años, sino que al final tú lo hacías sobre todo con Snapshot, ¿de acuerdo? A partir de ahí empezaron a sacar servicios como backup o temas también del Snowball o la familia Snowball que estuvimos comentando, que te servía para hacer backups offline y llevártelos online, y esos mismos backups de Snowball los puedes guardar o pedir a Amazon que te los guarden, o también, por ejemplo, lo que comentamos del Storage Gateway. Yo os enseñé que tenía montado el Storage Gateway, que ya no os acordaréis, que era opciones de poner un S3 formato NFS o formato SMB o poner un Storage Gateway con un volumen a un servidor en local, pero se guardaba todo en Amazon, que oficialmente son servicios que saca Amazon más como backup o como migración de datos de on-premises a la nube, más que en producción, aunque yo lo que os enseñé lo estoy utilizando como producción y nos está yendo bien. Quiero decir, no nos están llamando porque para lo que lo están utilizando la gente es más que suficiente, ¿de acuerdo? Pero oficialmente para Amazon Storage Gateway es migración. Ya sabéis que Storage Gateway tenía una opción también que se llama de librerías, tapes, y era para migrar tus cintas de on-premises también a la nube, ¿de acuerdo? Entonces, al final, de cualquier sistema que tú tengas, y aquí ya os digo que tendríamos que agregar a esta diapositiva AWS Backup, ¿de acuerdo? Que al final es un software de backup normal y corriente, un software de backup como toda la vida que tenemos on-premises, pero preparado para Amazon. Y entonces, lo único que, claro, los menús son un poco diferentes, pero tengo que hacer lo que se llaman los vault de backup, pues yo defino un vault de backup, a partir de ese vault de backup yo definiré diferentes backups y en cada uno de los backups definiré diferentes jobs. Y a partir de ahí tengo mis políticas de backup
como lo puedo hacer con un Veritas Backup o cualquier otro software, con un Veeam Backup o cualquier, salvando las distancias que lo tenemos en local, pues en la nube, ¿de acuerdo? Pero te hace backup de los servicios en la nube, backup de S3, backup de los FS, backup de los storage gateway, ¿de acuerdo? Backup de las bases de datos, de los servicios que en este momento te da. No te da backup de todo, cuidado. No es ya os digo que no es un servicio relativamente viejo, es más relativamente moderno y no está integrado con todo, pero bueno, con los servicios principales también. Por lo tanto, un backup y un restore, pues de toda la vida. El más barato, pero con el tiempo de recuperación del sistema es más alto, ¿de acuerdo? Porque me cuesta más. Si yo utilizo un Pilot Lite, lo que os pone aquí es, yo lo tengo duplicado con lo mínimo, un critical core que le llama en Amazon, estos son premises, y a través de Route 53 o otros sistemas que yo pueda tener, puedo pasar de uno a otro en producción, ¿de acuerdo? Esto no es tan fácil como llegaría a hacerlo, claro, porque dices, yo lo tengo en on-premise y lo paso a Amazon y si tengo un problema le cambio la ruta en Route 53 y ya está. Claro, si yo tengo una web en on-premises y tengo una versión en la nube y simplemente cambio la entrada de host en el Route 53, eso sí que me va a funcionar. Pero si yo tengo un SAP o si yo tengo un aplicativo propio que tira de un Linux viejo que es como nos pasa a nosotros, que es una caja negra de televisión con un software muy rarito de televisión, ahora intenta hacer esto, llévatelo a la nube y va a decir, ¿a mí qué me cuentas? Si el Route 53 no me sirve para nada, porque lo que necesito es levantar el servicio, pero no me lo puedo llevar de forma fácil a la nube, ¿de acuerdo? Porque si me lo llevo a la nube va a estar en otra VLAN, porque no puedo tener la misma VLAN, a no ser que meta un firewall que me haga el NAT y me tenga la misma IP, o sea, se me complica la cosa. Entonces, hay ciertos servicios que sí que puedo hacer el pilot y migrarlos con Route 53, pero hay otros que no, ¿de acuerdo? O no tan sencillo. Lo mismo con el Warm Standby. Es parecido que el pilot, pero ya tengo prácticamente todo duplicado, ¿de acuerdo? Con el mínimo espacio. Se parecen mucho. El uno es una versión mínima y el otro es prácticamente lo mismo en producción, ¿de acuerdo? Y yo hago el failover, ¿de acuerdo? Y el último es el multisite, en el sentido que yo tengo todo duplicado, incluso puede estar en activo el multisite, ¿de acuerdo? Incluso podría estar grabando en los dos sitios, que entonces ya me cuesta un pastizal todo. Y claro, aquí tiempo de pérdida cero, porque teóricamente si no responde un site, respondería el otro, ¿de acuerdo? Si lo monto en activo pasivo, pues tendría lo que os pone aquí, los minutos o los segundos de calaje hasta hacer el failover. Como todos los clústeres, me da igual que sea un clúster de ficheros que un clúster general de servicios con Amazon, que los tenga en on-premises y luego los esté montando también en la nube. Esto es lo que os conté yo, por ejemplo. Nosotros tenemos en la corporación de Radio y Tele todos los servicios en local y con esto de la pandemia estuvimos pensando en montar un sistema de producción, pero bueno, al final fue prácticamente imposible. Lo que os dije que había un sistema de producción de televisión, ya que lo comprabas del marketplace de Amazon, que costaba 60.000 euros al mes. Aparte de ponerlo en marcha, 60.000 euros al mes del coste de toda la infraestructura que levantaba ese servicio de marketplace, ¿de acuerdo? Entonces, claro, a nosotros se nos caía este data center porque se nos lo cerraban por el tema del COVID, que al principio ya sabéis que en abril y mayo se rumoreaba que si tenías muchos casos COVID te cerraban la empresa, te la fumigaban y todo este tipo de cosas. Luego a nosotros no nos ocurrió, no nos pasó. Pero como se valoró, tuvimos que empezar a pensar opciones. Esta se valoró, pero bueno, se descartó enseguida porque no solo es yo me cojo un centro de producción en Amazon y ya lo tengo todo solucionado. Es que hay muchos flecos de cómo funciona cada empresa. Nuestra empresa porque es de televisión, pero si me voy a hacer una empresa de asientos para la GM, de las que hay muchas en Zaragoza, bueno, no sé si hay muchas o pocas, pero de suministros para los coches, pues tendrán otra problemática. No es todo tan sencillo, ¿de acuerdo? Pero bueno, es lo ideal y claro, si tú tienes todos los servicios digitales, todos los servicios que los puedes migrar o que los servicios digitales te dan igual que funcionen en on-premises que en la nube, pues claro, las cosas sí que es no sencilla, pero abordable para ponerlo en multisite y tener el downtime prácticamente que sea cero. Pero hay muchos servicios que no, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, cada empresa es su mundo. Pues al final, como en el examen o como el Amazon solo está pensando en lo suyo,
¿de acuerdo? Es decir, lo suyo es, todo es digital y todo lo que está en un permiso me lo puedes llevar a la nube, hombre, pues todo, pues entonces, claro, él te da estas 4 opciones, ¿de acuerdo? Que no son opciones suyas propias porque son términos ingleses que se utilizan, ¿de acuerdo? Hasta lo que sería desaparecer on-premises y todo digital con la multiregión, como hemos visto que entonces sí que es más fácil hacer el backup. Claro, si yo lo tengo todo en Irlanda y si me cae la región de Irlanda, que hemos hablado muchas veces, y me voy a la región de Londres porque lo tengo todo duplicado, no tengo que hacer nada, ¿de acuerdo? Porque incluso ya comentamos que aquí yo podía tener unos health checks, ¿de acuerdo? Para que si no me responde una zona, me vaya a la otra. Claro, si lo tengo todo como servicios digitales, todo con balanceadores, todos mis productos están en la nube y todo metido en Amazon, ¿de acuerdo? Pues entonces sí que lo puedo hacer, pero si no, pues se me complica la cosa, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de Disaster Recovery, pues aquí os pongo una serie de tips que pueden ser estos más o menos. Es decir, a nivel de backup, utiliza los snapshots, utiliza el tema de S3 con todas sus opciones, los storage log que estamos hablando. A nivel de disponibilidad, las zonas, el Direct Connect, a la hora de replicar, pues todas las opciones que hemos visto de replicar, desde replicar Aurora DB hasta replicar las bases de datos que vimos, el cross-region, ¿de acuerdo? A la hora de automatizar, pues lo que vimos el lunes del CloudWatch o servicios de funciones lambda que pueda programar. Incluso, fijaos que sale aquí lo del caos que os comenté yo el otro día, ¿de acuerdo? Donde empezaba Netflix, pues hacer el Simian Army, el concepto de Simian Army, que yo no os lo conté el otro día, pero bueno, ya os dije que había muchos de estos conceptos del Chaos Monkey y Simian Army, todo este tipo dependiendo de los ataques, de las simulaciones que haces, les van dando un nombre u otro que estuvimos comentando ya el otro día, ¿de acuerdo? El tema de la migración, bueno, si me da tiempo le cuento la migración, bueno, sí tengo que contar la migración, porque va todo unido, ¿de acuerdo? El tema de la migración, bueno, vale, no, espera, pues como si no es mucho rato hablando, paramos aquí un momento y si la migración la cuento, voy a contar la parte de Disaster Recovery y luego, aunque lo que voy a contar de Disaster Recovery tiene que ver con migración, pero por no estar tanto rato hablando, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a ver de Disaster Recovery y de migraciones sobre todo está aquí dentro, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios servicios que han ido variando mucho y esto también es un tema de Amazon que lo tiene un poco roto el servicio de migraciones y Disaster Recovery, tan roto que hace 1 año y medio compró una empresa, ¿de acuerdo? Que no está aquí puesta, pero que prácticamente es la que deberíamos de utilizar, ¿de acuerdo? Ellos incluso aún siguen promocionando lo suyo, incluso lo han mejorado y lo han puesto todo juntito aquí, lo que se llama un Migration Hub, que sería la parte de migraciones, ¿de acuerdo? Como no he contado la teoría de la parte de migraciones, no os cuento mucho más de estos porque vemos la teoría y os cuento el Migration Hub, ¿de acuerdo? Y el resto de los servicios, si me da tiempo hoy y si no, termino el lunes, me da igual, ¿de acuerdo? Y dentro de este Migration Hub está el Application Discovery Services, el Data Migration Services y no está del todo el Service Migration Service, pero puedo acceder a través de él. Y luego nos quedan 3 servicios aparte que no los han metido ahí en esa consola porque no tienen tanta opción de meterlos en la consola y tienen un último servicio que se llama Cloud Endurance, ¿de acuerdo? Que no es un servicio, es una empresa que compró Amazon, ¿de acuerdo? Os digo que habría que simplemente es entrar en internet, mirar a ver la fecha de compra y me suena que fue hace 1 año y pico o una cosa así, ¿de acuerdo? Y es más, es que no la tenemos metida todavía no la tienen metida todavía en la consola, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me cojo esa empresa, que ya la tiene metida en la página web, pero no como servicio, la tengo aquí, se llama Cloud Endurance, ¿de acuerdo? Y claro, yo he cogido la parte de migración, ¿de acuerdo? Pero si yo me voy aquí a obtener Cloud Endurance y me voy a su página web porque ya me salta la página web suya, ¿de acuerdo? Le voy a dar aquí para que me salte, ¿vale? Y entonces me dice, bueno, soy una empresa de Amazon, que lo sepas, pero sigo teniendo nombre propio, aunque aquí me ponen pequeñito, oye, yo soy de Amazon y ya habéis visto que hemos venido de Amazon, pues todavía no la tiene incluida, no lo sé si esto también sean temas. Tú me compras, pero yo sigo siendo un servicio aparte, una página web aparte, ponme no sé qué, bueno, los rollos estos de adquisición de empresas, ¿de acuerdo? Pone aquí que tiene un partnership de 2016, pero no un partnership, pero
dentro de Amazon, yo creo que está desde hace 1 año y medio, una cosa así, ¿de acuerdo? Entonces, tengo la parte de Disaster Recovery y tengo la parte de migraciones, ¿de acuerdo? La parte de migración prácticamente sustituye a todo lo que os he enseñado antes, porque aunque no lo hemos visto, en la parte de migración, que ahora cuando veamos la teoría, yo tengo en la parte de migración que puedo migrar las cosas de mi on-premises, o sea, te da facilidades para migrar on-premises a la nube con una parte de que te descubro lo que tienes en tu empresa con agente o sin agente y te intento ayudar a pasarlo a la nube. Te doy facilidades para migrar la base de datos, que era el ejemplo que os iba a comentar antes, pero bueno, ya hablaremos el lunes si no. Y te migro servidores, ¿de acuerdo? Aquí te los descubro con el Application Discovery, el propio nombre lo dice, y aquí te los migro, el propio nombre lo indica también. Y si son bases de datos, te lo migro con esto, ¿de acuerdo? Luego los otros tres, esto es para migrar ficheros por FTP o SFTP, seguro. Esto es la familia de Snow que estuvimos comentando, lo del que me traigo un camión de petadatos y te lo traigo aquí el camión y métemelo. Y luego esto es un servicio de data sync para sincronizar datos de tu empresa a la nube o de servicio a servicio, es decir, de un S3 a un FS o de un S3 a un S3, porque lo quiero tener sincronizado o lo que sea, ¿de acuerdo? Todos servicios de migración que no hemos visto en las diapositivas de teoría, que ahora las miraremos que nos dará tiempo, pero estábamos en la parte de Disaster Recovery. Pero como Disaster Recovery como tal, no tenían una solución la gente de Amazon, ¿de acuerdo? Entonces, como Disaster Recovery, ¿qué hacíamos? Móntate tú, todo lo que hemos estado viendo ahí en las diapositivas de Disaster Recovery, de me monto un site paralelo, me monto las F2, me monto el balanceador, me monto todo. Cuando tengo un problema, me cambio el Route 53, patata y patata. Pero como solución de Disaster Recovery no lo tenía, ¿de acuerdo? Cloud Engineering es una empresa, ahora será americana, pero originalmente me suena que era israelita, creo recordar. Seguirá siendo israelita, me imagino, pero lo que hizo Amazon es, me la compro, ¿de acuerdo? Y entonces, me quito el problema del Disaster Recovery y de añadido, pues tengo la migración, ¿de acuerdo? Porque como tengo un pequeño caos en el tema de migración, quien se me queje, pues tiene aquí también la migración, que lo haga o del plan antiguo o que lo haga con Cloud Engineering, ¿de acuerdo? Disaster Recovery vale pasta, como es normal. Como es normal en el sentido que es un software que te hace cosas que necesitas para medianas, grandes empresas y lo tienes que pagar, ¿de acuerdo? Y la parte de migración es free. Entonces, si la parte de migración de Cloud Engineering es gratis y todo el mundo dice que es mejor que los productos propios de Amazon, pues siempre que pueda lo utilizaré. Pero esto es a gustos colores. Si tú no te gusta, si tú te apañas con los servicios de Amazon, que veremos mañana, el lunes, pues bueno, igual nos da tiempo para verlo, pues lo hacemos. Pero si vas a pasar una base de datos con el servicio que estamos viendo aquí de que os he comentado, vamos a migrar una base de datos con el Database Migration Service y me falla porque la herramienta del esquema de la base de datos, si yo me voy a migrar, por ejemplo, de un SQL on-premises a una Aurora, imaginaros que, pues mira, yo tengo un técnico que me ha dicho que Aurora es lo mejor de todo para bases de datos RDS y me ha convencido y la vamos a pagar aunque sea un poco más cara. Migramos de SQL o de Oracle a Aurora. Y utilizas el Database Migration Services y no te consiguen migrar la base de datos porque casca a la hora de estudiar los esquemas de una base de datos, de la base de datos origen y meterla en la antigua, pues le digo, bueno, pues lo voy a hacer con el Cloud Engineering a ver qué tal me va. O sea, tienes dos opciones para hacerlo, porque también lo puedes hacer con Cloud Engineering, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, si yo utilizo la parte de migración, que ya que estamos aquí, entro un momentito, aunque volveremos a entrar, volveremos a utilizarlo si no me da tiempo hoy el lunes, porque si me da tiempo a hacer todo, ¿de acuerdo? Tienes que hacerte una cuenta como siempre, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? No lo veo. No, que no. ¿Por qué no me deja validarme? ¿Por qué no me deja validarme? Si tengo aquí, perdón. Y entonces, si yo tengo una cuenta de Cloud Engineering que no, esto ya veis que yo no lo utilizo, o sea, que decir que no lo utilizo y no pagamos por ello, ni mucho menos en el curso de San Valero. Entonces, es simplemente hacerte la cuenta, no tiene más misterio, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no es la cuenta de Amazon, necesitas una cuenta propia.
porque como es un servicio propio, pues tienes que tener el servicio propio. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene su complejidad, pero solo una cosa que os voy a contar. Yo me creo el proyecto de migración, ¿de acuerdo? Y entonces funciona como casi todas las plataformas. ¿Cómo voy a hacer la migración? Pues necesito un agente, igual que el propio migración que veremos de Amazon, ¿de acuerdo? Entonces, tendría aquí en el tablero las máquinas que tengo, las máquinas que me va migrando con el Job Processor, los eventos, ¿de acuerdo? Y el setup que veremos ahora. Aquí ahora mismo no tengo ninguna máquina, pero tengo que instalar los agentes. ¿Los agentes dónde? En las máquinas Linux, en las máquinas Windows. ¿Dónde? ¿En local o en on-premises? ¿De acuerdo? Porque sirve también para migrar on-premises. Entonces, aquí en el setup, fijaros lo que tengo por aquí. Claro, ¿cómo va a enganchar el Cloud Endurance con tu cuenta? Pues con una cuenta que tenga privilegios, con el Access Key y con el Secret Access, ¿de acuerdo? Entonces, yo me iría a Amazon, crearía un usuario que le dé privilegios a EC2, por ejemplo, solo, le daré aquí las credenciales y podré conectarme y podré leer, grabar lo que necesite de las máquinas de EC2. A partir de ahí le inyectaré los agentes, me aparecerán en el dashboard y lo utilizaré, ¿de acuerdo? Lo que os digo, este servicio es gratuito y es probarlo, ¿de acuerdo? No tiene más misterio. No es como servicio de migración, pero es la herramienta más conocida y la compró Amazon precisamente porque es uno de los proveedores principales. No el único, hay más proveedores de cloud de Amazon, bastantes más, incluso Amazon, aquí en el dashboard, si me vengo aquí en Tools, que voy a explicar aquí tengo Cloud Endurance, pero tengo, por ejemplo, el de Atadata, el Atamotion, ¿de acuerdo? Entonces, que no es el único, que hay más proveedores de migraciones y Amazon no se compró el Atadata, pero fijaros que tiene también aquí una parte importante dentro de su propia plataforma. Las únicas dos herramientas externas y el Atadata, que yo sepa, no lo ha comprado todavía. Igual la ha comprado y me he perdido, pero no la ha comprado, ¿de acuerdo? Eso con respecto a migraciones que veremos. Pero si nos vamos a Disaster Recovery, que es lo que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Que era lo que habíamos visto de teoría, yo tengo mi parte de Disaster Recovery. Entonces, yo entro en la parte de Disaster Recovery y me va directamente a Amazon, ¿de acuerdo? Y te dice, pruébalo en Amazon Marketplace, ¿de acuerdo? O sea, no lo tengo en ningún otro sitio más que me voy al Marketplace, donde ha estado siempre, hasta la compra de Amazon. Entonces, no lo han sacado del Marketplace, todavía sigue estando en el Marketplace de Amazon, aunque sigue siendo, como bien dice aquí, una compañía de Amazon, que antes pues ahí ponía, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte sí que me van a cobrar cuando yo me suscribiese y me van a cobrar aquí, pues eso, 0,28 por host por hora, ¿de acuerdo? Porque estoy haciendo un disaster recovery, es decir, estoy duplicando, estoy montando un site de recuperación en otra región o en la misma región o las opciones que yo tenga en el software, ¿de acuerdo? Para hacerlo, le doy aquí a continuar suscripción, aunque no lo voy a hacer la suscripción, pero para que lo veáis, en el sentido que va a salir la pantalla y me vuelve a poner exactamente los mismos datos, ¿de acuerdo? Oye, suscríbete, podrás utilizar ya la plataforma de Disaster Recovery de Cloud Endurance, te detectaré qué es lo que tienes, me dices qué es lo que quieres duplicar, bueno, y toda la parafernalia que hay aquí, ¿de acuerdo? Esto, si lo queréis ver bien, porque no, yo tampoco lo tengo montado, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde tengo el enlace? Por no buscarlo. Tenía un enlace por ahí buscado para no tenerlo, que es la documentación oficial de Cloud Endurance. Vamos, le damos a Google y nos saldrá, pero por no perder tiempo, que a veces me cuesta más encontrarlo, lo tengo guardado. La documentación oficial de Cloud Endurance, ¿de acuerdo? Entonces, aquí te explican tanto las migraciones, que ya habéis visto que las migraciones sí, no era muy complicado porque era una web donde yo era simplemente darle las credenciales de Amazon, instalar los agentes donde quiera hacerlo. Si yo tengo máquinas on-premises, tendré que tener una solución de Direct Connect o de VPN para que me lleve a conectar las máquinas, porque no, claro, como no voy a migrar las máquinas si no tengo conectividad, ¿de acuerdo? Y luego no juego con la consola porque luego tengo mil opciones, ¿de acuerdo? La opción más complicada es la del Disaster Recovery. Entonces, en el propio documentación de Cloud Endurance tenéis aquí un vídeo de lo que más o menos saldría si hacemos un Disaster Recovery y todo el resto de la documentación, ¿de acuerdo? Entonces, como plataforma de recuperación ante desastres y de hacer multisite que veíamos en las diapositivas aquí, para hacer esto,
te lo montas tú, donde tú coges aquí y pues lo que tengo yo aquí me lo monto aquí desde cero, lo que tengo aquí me lo monto aquí desde cero, lo que tengo aquí me lo monto aquí, o ya tengo la data replication por ahí. Y entonces, aquí en principio el coste es los recursos que tú estás gastando, ¿de acuerdo? Si tú te lo puedes montar por tu cuenta, modificas las políticas de Route 53 o si eres capaz de montártelo por tu cuenta, pues fenomenal. No necesitas Cloud Enduring porque tienes los conocimientos suficientes o tienes la plataforma lo suficientemente bien estructurada para poder hacer un multisite, un multiregión o un disaster recovery por ti mismo sin necesidad de terceros, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor hay servicios que a lo mejor no lo puedes hacer. Y si nosotros metiéramos Cloud Enduring, habría que contar los propios recursos que estás gastando más lo que valía Cloud Enduring, que habéis visto, el 0,28 por hora por recurso. Claro, si yo tengo aquí 1000 instancias de C2, no es poca cosa. Pero claro, si yo tengo aquí 1000 instancias de C2, como dice Javi en las masterclass, el dinero no es mi problema. Si tengo aquí 1000 instancias de C2 es porque gano verdaderos dinerales. Y entonces me interesará tener un disaster recovery bien hecho y a lo mejor tendré que pagar lo que me salga de cuenta al pagar el Cloud Enduring porque necesito un site recovery, como dijéramos, más automático, perfecto, que me replique todo bien y por ahí, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es opción, esto es lo que cada uno lo monta al final como lo que estamos hablando, dependiendo de conocimientos, precio, dinero, opciones, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor habrá alguna opción que no se te ocurre cómo replicarlo y el Cloud Enduring tiene opción de replicación de una base de datos que no puedes replicar. Bueno, todas tienen replicación, no tienes ningún problema, pero bueno, el FS, por ejemplo, para replicar un FS tendrías que utilizar el servicio de datasync que os he comentado antes. Pues a lo mejor dices que el datasync tiene coste también. Y dices, oye, pues por el coste del datasync se lo pago a Cloud Enduring y hoy hago una réplica de este servicio de FS que he levantado, pero además si quiero de repente replicar un FSX de Windows también lo puedo hacer y de la otra manera no lo voy a poder hacerlo. Entonces, es valorarlo, ¿de acuerdo? El precio, pues es lo que hay. No sé si es caro o barato, es lo de todo. Caro o barato no es nada, excepto dependiendo del servicio que te dé, ¿de acuerdo? Si te salva la vida, aunque sea caro, no es caro. Y si es un churro y no te hace lo que tiene que hacerte, pues será, aunque pagues €1, es lo más caro del mundo porque no te ha solucionado la vida, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso con respecto a data, a disaster recovery. Los formatos, o sea, las opciones de disaster recovery, el RTO y el RPO, que suelen caer preguntas de disaster recovery y los conceptos suelen salir, el del RTO y el RPO, de cuánto tiempo puedo echar marcha atrás o cuánto tiempo tengo el sistema caído hasta que lo levanto. Las cuatro formas de las cuatro estrategias de disaster recovery suelen salir también de preguntas de, pues si yo quiero tener una estrategia de disaster recovery con alta fiabilidad, pero que no sea muy cara, pues a lo mejor te estarán hablando de World Standard, de la segunda, hasta la tercera, sin decirte el nombre. Entonces hay que, pues bueno, escudriñar la pregunta y mirar exactamente por dónde van los tiros y a ver si te están preguntando, pues si necesitas modificar pero es lo que estamos hablando. El backup, no tengo nada, tiro de backup y lo monto de cero. El Pilot Lite y el Warm Standby se parecen mucho, pero uno es los servicios mínimos que tenga y el Warm Standby unos poquitos más y luego ya el completo, ¿de acuerdo? El multisite o el multiregión, ¿de acuerdo? Y ya está. Pues eso con respecto a Disaster Recovery, ¿de acuerdo? Porque como solución de Disaster Recovery no tenía Amazon, por eso compró Cloud Enduring, ¿de acuerdo? Como tema de migración, si nos da tiempo ya, dime. Lo del tema de Cloud Enduring tampoco es tan caro. Al fin y al cabo, tienes un montón de imágenes que a nada que hagas 4 snapshots, quiero decir, que hay que tener control, pero tampoco es una cosa que es una locura. O sea, es un sistema barato para todo lo que hace. Exacto, eso tú lo has dicho. Es lo que estamos hablando y lo que siempre os ha dicho Javi en las masterclass. Pero barato a nivel pequeño también, ¿eh? Que es barato a nivel empresa pequeña, o sea, que no necesitas tener... Sí, por eso quiero decir, claro, si tú tienes 5 hosts, pues lo digo por 5 porque me sale más fácil hacerla, o 3, vamos a ponerle 3 hosts, que estamos hablando de un euro por hora, sí, por 24 euros.
por 24 euros al día tienes un disaster recovery. Es decir, estás diciendo que estás pagando unos 600, más o menos 700 euros de tener la plataforma que vas a tener parada, teórica, 0. Y entre servidores, a partir de ahí dices, bueno, pues son 10 servidores, pues estaría pagando 2.000 euros, porque claro, a lo mejor en 10 servidores ya tengo. Entonces, claro, todo depende de hacer números y lo que hemos hablado siempre y lo que decís vosotros, lo que dice Javi, lo que decía Eduardo, ¿cuánto valen tus servicios? Entonces, si tus servicios, tú te puedes permitir el lujo de estar una hora parado, pues no pagues nada. Haz backup, haces snapshot y recupera del backup y de la snapshot, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a lo mejor no recuperas en el último, o sea, no puedes recuperar como hablamos ayer del DynamoDB al último segundo. Haces snapshot cada cuánto, haces backup cada cuánto. Ah, ¿te da igual? ¿No tienes ningún problema? Pues no pagues nada más. Con eso te apañas con la opción de backup restore. Y a partir de ahí, pues lo que dices. Entonces, en principio, hay muchas empresas que se lo pueden permitir por lo que estamos hablando, porque no quiero ninguna caída y puedo pagar los 500 euros, los 600, los 700, los 800 euros, lo que tenga. Y además, en cuanto les haces una presentación a una empresa de este servicio, una empresa tampoco una locura, quedan alucinados del poco tiempo que es capaz de recuperar cosas como, bases de datos, toda la infraestructura de RPs y tal. En cuestión de una hora está todo funcionando a todos los niveles. Es brutal. O sea, es que no es dinero. No es dinero. No es lo que estamos hablando. O sea, eso al final, lo que dices, es mejor que la gente que diga, pues no lo sé si lo cojo, hacerle lo que dices, una prueba de concepto y que entiendan. En el momento en el que les haces una prueba real, la cuestión es que les tienes que enseñar y perder un tiempo en montar esto, pero en cuanto se monta y lo hacen y lo ven, hacen, coño, joder, pues si es que con esto, claro, es que es... no puedo, a nada claro, que... Fíjate lo que era, que la teoría de Amazon era móntatelo tú. Y al final termina comprando, y se supone que los estudios o todo el mundo decía que era de las mejores empresas que había para esto y Amazon a lo mejor no es la, a lo mejor me dirás, no, es que yo conozco una que hace lo mismo y o sea, habría 3 o 4 en el mercado y decidió comprar esta porque serían, pues por lo que fuera. No creo que fuera por dinero, desde luego. No sé ni cuánto les costó ni nada. Pero yo si fuera el dueño de Amazon, desde luego que hubiera comprado la mejor de las soluciones para dar este servicio. Funciona muy bien, muy bien. Es increíble lo bien que va. Entonces, con respecto a Disaster Recovery, lo que estamos hablando, no tenían opción y tenías que buscarte la vida, ¿de acuerdo? Por cierto, esto lo sacaré mañana, pero da igual, lo puedo sacar ahora. Es publicidad de la propia Amazon, ¿de acuerdo? Pero si tú vienes aquí y te dice, oye, que vamos a pasar a la parte de migraciones, oye, ¿qué diferencias hay entre el Cloud Migration con Cloud Endurance o el Server Migration Service mío? ¿De acuerdo? Y entonces coges aquí y te dice, para esto, ¿prefieres utilizar SMS o Cloud Endurance? Cloud Endurance. Para de on-premises, virtual servidores, ¿cuál? Cloud Endurance. Para automatizar las migraciones, hombre, lo puedes hacer con SMS, que lo veremos ahora si nos da tiempo, pero te va a costar más tiempo o puedes hacerlo con Cloud Endurance. Oye, para hacer un cut-over, es decir, corto lo que tengo en mi empresa y lo llevo a Amazon, pues con SMS puedo tener más de una hora en minutos con Cloud Endurance. Y así todo, y dices, es que has comprado Cloud Endurance y no has cerrado el resto de los servicios porque ya los tienes hechos, pero porque el de Disaster Recovery se entiende que vale dinero, pero como el de migración es gratuito, ¿para qué te vas a meter en el fregado de lo que vamos a ver ahora? Si la propia Amazon, que este documento es propio de Amazon, del año 2019, yo creo que lo compraría, es del 19, lo compraría en el 19, yo creo que me suena que la compró Cloud Endurance en el 19, ¿de acuerdo? Pues es que no han quitado SMS, pues porque era su sistema, ¿de acuerdo? Pero tiene pinta que no van a... Lo dejarán a lo mejor, pero... Entonces, lo vemos un momento que nos da tiempo y lo que no nos dé tiempo de hacer la demo, por ejemplo, el data sync que no me dará tiempo de hacer la demo, lo vemos el lunes el data sync o si no me da tiempo de hacer la demo del database, porque depende de la teoría si me preguntáis o no, o si voy más rápido o más lento, lo hacemos. Pero igual me da tiempo de hacer como tengo las 2 bases de datos levantadas, igual me da tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, el tema de migraciones. Aquí hay muchas diapositivas marketingianas y muchas diapositivas de lo que es una migración a la nube de alto nivel para los comerciales, para los
preventas y para todo este tipo de cosas de consultoría, ¿de acuerdo? Es más, Upser, que no lo tengo ahora aquí a mano, tiene un documento pasado al español de todo este tipo de documentación oficial que tiene Amazon. Y si buscáis Upser migración, no sé qué, te sale enseguida en internet. Con esta información pasada al español, que luego lo busco el lunes y os lo enseño, ¿de acuerdo? Entonces, al final, cuando nosotros vamos a hacer cualquier migración, me da igual a la nube que si hago una migración on-premises de un sistema antiguo a un sistema nuevo, pues esto al final prácticamente es lo mismo. Tengo que hacer una prueba de concepto, tengo que hacer un proyecto, tengo que hacer un laboratorio, ¿de acuerdo? Eso no, al final esto no cambia. Todo ese viaje no cambia. Me da igual de hace 20 años, por ejemplo, cuando os dije que yo había migrado, bueno, no os dije, pero bueno, yo migré 3.000 PCs en el gobierno de Cantabria. Yo no, todo el equipo de trabajo en el que estuvimos, ¿de acuerdo? Pues todo esto era lo mismo, migrábamos de Windows NT a Windows 2003, entonces, ¿de acuerdo? No, casi 20 años no llega, pero casi, ¿de acuerdo? Pues lo mismo, es un proyecto de migración, pues te tienes que sentar y planificar las fases, no sé qué, todo lo que vamos a ver en las diapositivas. Pues esto, el metamodelo de procesos de migración, que esto me da igual, ¿de acuerdo? Evolucionar, descubrir, el analizar, el migrar y el operar. Esto puede ser cualquier otro modelo que tengáis de otros frameworks de TI, de tecnología de la información, ITIL, el COVID o cualquier otro, COVID con B, no con V, y terminado en T, no en D, ¿de acuerdo? Pero bueno, es igual. Las cuestiones de por qué migramos a la nube ya hemos hablado 1000 veces durante el curso, coste, agilidad, lo que sea, ¿de acuerdo? Aquí sí que nos paramos. Las 6 o 7, porque aquí hay 6, pero hay gente que habla de 7 formas de migrar a la nube, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo migrar con rehosting, es decir, lo que se llama, lo que leéis a lo mejor en las newsletters, en las cosas que os llegan al correo, o muy de moda que está, es decir, el lift and shift, muy de moda por parte de Amazon y por parte de Azure y por parte de Google. Es, oye, coge lo que tienes y llévatelo a la nube, que te va a funcionar. El lift and shift que se llama, el rehosting, ¿de acuerdo? Que lo puedes hacer de una manera manual o de una forma automática con herramientas de migración tipo Cloud Endure que hemos visto o cualquier otra, en este caso las que tiene Amazon viejas que ya prácticamente desaparecerán en el futuro, ¿de acuerdo? Y al final lo validas y haces la transición. Oficialmente no tocas nada. Replatforming. Haces lo mismo, pero modificas un poco la plataforma. Es decir, yo tengo algo instalado, yo tengo instalado un SQL Server, me lo llevo, pero lo tengo en un SQL 2012 y lo quiero llevar a un SQL 2019, toco la plataforma de servidor, pero todo lo demás no lo toco, ¿de acuerdo? Porque la base de datos me sirve la misma, todas las tablas, todos los aplicativos, me funciona todo igual, bueno, pues el replatforming. Recompra. Esto es, yo tengo pasta y yo tengo un CRM y no me gusta porque ya veo que Salesforce es mejor o cualquier otro, me voy a la nube y lo compro. Y directamente lo compro. Y esta opción es la más cara, claro, de dinero. ¿De acuerdo? Refactoring, ¿qué le llama? Como os pone. Yo rediseño el aplicativo. Yo tengo un aplicativo, no hago la recompra, es decir, no tiro el CRM y no me compro el Dynamics de Microsoft o el Salesforce o cualquier otro. No, yo tengo uno propio. En el caso de nosotros tenemos un software propio de televisión. Yo no puedo hacer una recompra porque no lo puedo hacer porque no me lo venden. Yo tengo que reestructurarlo porque es tan personalizado que no me queda otro remedio más que refactorizarlo y prepararlo para que funcione en la nube, por ejemplo, si nos lo decidimos de llevar algún día. Luego lo puedo retirar o lo puedo retener y seguir manteniéndolo en on-premises, ¿de acuerdo? Son las 6 estrategias que hay una última 7 que le llama relocate, pero esto como depende de VMware te dice, oye, estas 6 más las 7 que es realojar, relocate, que es, tú tienes máquinas de VMware, vete a VMware o en AWS y entonces no tienes que hacer nada. Es lo que llama realojar, relocate. Pero como eso es propio de VMware, lo que le llaman es las 6 estrategias de migración de AWS porque no meten la de relocate de AWS. Dependiendo si tú retiras, no sé qué, pues el tiempo, el coste y la agilidad es diferente. Pues prácticamente lo que hemos estado hablando. Más coste, más tiempo, menos tiempo, dependiendo de si realojas, si haces un lift and shift, si haces un refactoring, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta me la voy a saltar porque
Aquí en España no sé quién va a tener un Cloud Center of Excellence, ¿de acuerdo? Que estaríamos aquí en esta parte de migraciones, ¿de acuerdo? Pues muy americano. Esto también es muy americano. Los procesos de migración al cloud, pues después de que tú decidas si haces un refactoring, un realojamiento, lo que sea, pues lo tengo que meter en un proyecto donde voy a hacer el descubrimiento, gestionar los drivers, qué es lo que me va a modificar, todo, pues hago el descubrimiento, el analizar el plan, el diseño, el migrar, el integrar, el validar y el operar. Bueno, un framework de migración que puede ser este, puede ser cualquier otro. No, Amazon no es la este, pero no me preocupa. Quiero decir que puede ser este, o si utilizas las buenas prácticas de ITIL o el COVID o cualquier otro framework de tecnología de la información que pudiéramos utilizar, ¿de acuerdo? Siempre voy a tener que hacer un descubrimiento del portafolio de mis activos de TI. Oficialmente te lo hacen las herramientas, pero bueno, al final las herramientas en esto no son muy buenas. Al final siempre tienes que terminar tú mirando a ver qué es lo que tienes. Y luego haces el plan de migración con las 6 estrategias que hemos comentado. Pues me voy y esto lo compro, esto lo hago, esto lo retiro, esto lo replataformo, esto hago un shift and shield, un shift and lift, lo que sea, ¿de acuerdo? Migro, lo integro, valido y hago el corte y empiezo a trabajar en la nube o en los dos, ¿de acuerdo? Esa es la teoría pura y dura, ¿de acuerdo? Me da igual que la hayamos visto la teoría pura y dura de Amazon, que lo único que ha cogido es teoría de migración de toda la vida, le ha puesto ahí su historia. Lo único es de las 6 estrategias de migración, que es bastante conocido, ese 6R, que le llaman los ingleses, porque además no lo he comentado, pero si os fijáis, todas empiezan por R, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo leéis en Internet es las 6 estrategias de migración o las 6 Rs, ¿de acuerdo? Porque todas empiezan por R. Y cuando son 7 por la de VMware, también empieza por Relocate, pues todas empiezan por R, las 6 Rs, ¿de acuerdo? Entonces, Microsoft te vende una solución que se llama Application Discovery Services, que es con agente o sin agente, ¿de acuerdo? Para saber lo que tienes, que está metida dentro de una plataforma que se llama Microsoft Discovery Hub, que lo veremos ahora, ¿de acuerdo? El Migration Hub. Entonces, el Migration Hub haces el descubrimiento de las máquinas que tienes, planeas la migración y haces la migración, ¿de acuerdo? Pero eso el Cloud Engineering con su herramienta de migrar gratuita también lo tiene. Tienes luego una herramienta que se llama Server Migration Services, que migras los servidores, ¿de acuerdo? Tienes otra para base de datos y luego tienes herramientas de terceros. El RiverMido por ejemplo, no me acordaba yo tampoco, no lo he utilizado, no sé cómo funciona RiverMido. Pero bueno, Cloud Engineering, que todavía aquí, pues esta diapositiva no. Y está también integrado todo en el Microsoft Hub porque hicieron ahí oye, vamos a ponerlo todo aquí, todo junto, ¿de acuerdo? Pero no han puesto todo junto porque hay cosas que están fuera, como hemos visto antes, que veremos, ¿de acuerdo? El Server Migration Services es lo que estábamos comentando, es un servicio que lo que te va a permitir es migrar tu plataforma virtualizada en local a la nube. Pero vas a tener problemas con los servidores físicos. Entonces, con los servidores físicos, lo lógico es que te vayas a Cloud Engineering. Y con los servidores físicos, si te vas ya a Cloud Engineering, pues que te haga toda la migración Cloud Engineering, porque hace exactamente lo mismo, pero encima mejor, ¿de acuerdo? Entonces, estas herramientas van a terminar, o sea, las herramientas de Amazon, la verdad es que van a terminar fagocitadas por Cloud Engineering, ¿de acuerdo? Si yo voy a utilizar diferentes herramientas, a lo mejor todo no es posible, ¿de acuerdo? Porque fijaros que también tenemos el Snowball, la familia Snow, que ya os la comenté. Claro, si yo voy a migrar cientos de teras, ¿de acuerdo? O petas, pues no hay herramienta que me sirva online. Voy a tener que sacarla a un Snow, me da igual que sea uno pequeño o uno grande y mandárselo a Amazon, ¿de acuerdo? O yo puedo utilizar también Storage Gateway o DataSync porque no me sirve la opción de migrar normal. Pero si vaya a migrar servidores o base de datos, me voy a Cloud Engineering seguro, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una otra diapositiva un poco martiniana. En los servicios de Snow, que ya lo comentamos, ¿de acuerdo? Y ya os dije que había aquí uno nuevo que habían sacado, ¿de acuerdo? Se llama Snowball. Bueno, sí, es lo que le llaman aquí el Snowcall, ¿de acuerdo? Que estaría metido en lo que es el Cloud Edge, con la computación en el borde, para temas de IoT y por ahí. Entonces, la familia Snow para cientos de teras o petas en offline, ¿de acuerdo? Eso, a cara a preguntas en el examen, lo de Snow ya nos queda claro que cuando nos pregunten de tengo que migrar cientos de petas, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, miramos la pregunta y la que sea de la familia Snow, ¿de acuerdo? Y si tenemos varias, habría que mirar, pero bueno, no sé si llegan a decir
un Snowball o un Snow Mobile. Hombre, pues que esto llega hasta 80 petas y esto a 100, pues no sé si hilan tan... O sea, que estos son petas y esto teras, pues no sé si hilan tan fino en las preguntas, no me acuerdo ahora, ¿de acuerdo? Bueno, y quizás lo del Snow Edge, lo de la computación en la nube para temas de IoT. Con eso sí que sería importante por si sale alguna pregunta de esos. Y si vas a migrar las bases de datos, pues lo mismo, tengo que migrar las bases de datos. Tengo una herramienta que me provee Amazon que se llama Database Migration Tool, donde yo levanto una instancia de replicación, le digo cuál es la instancia de origen, cuál es la instancia de destino y me la replica, que es el ejercicio que voy a hacer ahora en 5 minutos antes de terminar, si me da tiempo, ¿de acuerdo? Pero eso supone que hay una herramienta por debajo, que es la herramienta de conversión de esquemas entre un Oracle y un MySQL, entre un SQL Server y un Aurora, que tiene que hacer la transformación y a veces no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os decía que si te fallaba esta herramienta, nos queda tirar de Cloud Engineer a ver si lo hace mejor, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos. Oficialmente, la propia de Microsoft, que se llama la propia primera, te dice que hace este tipo de cambios de base de datos, origen y destino. Dice, bueno, al final te puedo migrar casi todo. Pero bueno, ahora díselo a un BBVA y migra todas las bases de datos del BBVA de lo que tenga a Aurora, por ejemplo, por poner el caso. Pues serían palabras mayores a ver si la herramienta de esquema se lo traga todo. Me lo dudaría mucho, ¿de acuerdo? Pero bueno, en los proyectos grandes de migración, esto es lo que os digo del fuente y el destino, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, a la hora de migrar, todavía había una opción anterior que no vamos a comentar, que es esta, que tú podrías migrar máquinas a través de S3, que es aquello que hablamos un día, que me dijo Jesús que lo habíais probado y que funcionaba muy mal, ¿de acuerdo? Yo puedo coger un VHD o un VMKD, dependiendo si la máquina es de Windows virtualizada o de VMware virtualizada, la puedo subir a un bucket de S3 y con líneas de comando levantarla como una AMI y de la AMI sacar un EC2. Yo no lo he probado y me dijisteis en su día, me suena que Jesús, en esto me ayudó Jesús, no sé si está por ahí Jesús, que no era tan bonito como lo plantaba Amazon. Y además esto era la primera opción que tuvo Amazon para migrar máquinas. Y lo que estamos hablando, al final terminabas migrando los servicios, lo que sea, sobre una instancia de C2 limpia, si podías, más que hacer todos estos cambios, ¿de acuerdo? Pero ni lo comentamos porque ya pasa esto a mejor historia. Se puede hacer todavía, ¿eh? Pero no lo podéis encontrar en ningún sitio, se tiene que hacer por línea de comando y no lo vais a encontrar en la consola, ¿de acuerdo? No lo vamos a encontrar aquí. Entonces, si nosotros en estos 10 minutos que me quedan, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos al Migration Hub, aquí están lo que estamos hablando de descubrir, valorar, migrar, que lo echamos un vistazo el lunes y lo terminamos, ¿de acuerdo? Aquí en Tools, aparte de la izquierda, yo tengo para migrar los servidores, también con la herramienta de Cloud Centurion que lo hemos comentado, pero también tengo la de migración. Puedo abrir la consola desde aquí porque lo han dejado aquí metido dentro y aún no lo han quitado de aquí, pero aquí también la puedo abrir. Database Migration Services, lo mismo. Lo que pasa es que la han metido en ese Migration Hub por tener un poco casi todo dentro del mismo sitio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues lo que estamos hablando. Se necesita una instancia de réplica, los endpoints, es decir, origen y destino, las subredes que vas a utilizar, si vas a utilizar también certificados para hacer la réplica y por ahí, y luego lanzar una tarea, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya tengo dos bases de datos montadas. Si yo me voy aquí a una réplica, tengo que montar una réplica, ¿de acuerdo? Que le voy a llamar SCTool para que sea la herramienta de esquemas de la base de datos. Le voy a decir, bueno, me va a decir la T3 micro, da igual, luego la mataré y ya está, ¿de acuerdo? Le voy a decir que lo voy a hacer en la red, en el único VPC que tengo en este, vale, ya me la está levantando. Luego la mato porque no es una T2 micro y valdrá lo que valga, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esta instancia esté levantada, es la que va a tener la herramienta de conversión de esquema, ¿de acuerdo? El Scheme Conversion Tool, por eso le llamamos SCT, ¿de acuerdo? Entonces, me la está creando, lo que le cueste levantarla, y entonces, como yo ya tengo dos bases de datos ya creadas en la parte de base de datos, que no voy por no perder tiempo, pero ahora las vais a ver, yo voy a crear un endpoint fuente. Y le digo, oye, que voy a migrar mi base de datos, que aquí se me olvidó ponerle el nombre, que es un Postgres, me parece que la elegí Postgres, ¿de acuerdo?
lo demás lo voy a coger, bueno, la base de datos, no existe la base de datos, pero le voy a poner una base de datos que se llama de prueba, aunque no existe, aunque está vacía, ¿de acuerdo? La base de datos. Y no me deja porque, a ver, ¿qué es el dato que me falta? La info, no, ¿qué dato me falta? Porque lo del secret man, vale, esto que me provea la información él directamente, le voy a decir que para conectarme con la base de datos, pues le he puesto el password que tenga la base de datos. Y hago lo mismo, hago un endpoint, pero en este caso destino, ¿de acuerdo? Lo mismo, yo tengo un destino. Podría hacer aquí que fuera una base de datos on-premises también, ¿de acuerdo? Si no elijo RDS de mis propias instancias para hacer una migración de on-premises a la nube, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, elegiría lo mismo, no, esto no lo quiero, le diría el password de la base de datos, el MySQL destino y crearía la base de datos. Bueno, no crearía la base de datos, la base de datos ya está creada, que la he creado antes, por eso el status me lo pone activado prácticamente en el acto, ¿de acuerdo? La base de datos todavía la está creando aquí, pero yo creo que la tarea más o menos me la dejará crear, creo. Hacemos la tarea y entonces Postgres to MySQL. Entonces, aquí no pongo nada, de replicación de la instancia no me sale, me tendría que salir la que estamos levantando. En origen le diría que es el endpoint que he dicho de origen, el destino, el endpoint que le he dicho de destino. Aquí me podrían decir, oye, ¿quieres utilizar las bases de datos que tú tienes? No, tienes que crear los endpoints, tanto origen como destino. Pues esto algún día si lo cambian, que lo dudo que lo cambien ya, ¿de acuerdo? Bueno, al final hay el resto de las opciones que podríamos tener y entonces le daríamos crear tarea, que no me va a dejar tarea porque todavía no tengo aquí la replicación de la instancia que la está creando aquí, ¿de acuerdo? Cuando tuviese terminado esta instancia, ya me hubiera dejado crear la tarea, la lanzaría y entonces, ¿qué haría la tarea? Me migraría a través de la instancia de replicación que tiene la herramienta de conversión de esquema del endpoint fuente al endpoint destino, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría es relativamente fácil de hacer. Ahora, cuando esto no sea una base de datos vacía prácticamente, que no tiene nada porque no creo ninguna tabla, y le meto aquí una base de datos de años de lo que estamos hablando, de empresas que llevan años trabajando, se lo va a comer todo, pues habría que verlo, ¿de acuerdo? Y habría que ver aquí en la tarea todas estas opciones. Mira, ya creo que la instancia ya me la he puesto. Sí, ya está disponible. Entonces, aquí en la tarea sería exactamente lo mismo, pero yo aquí ya puedo elegir la SCT, ¿de acuerdo? La base de datos, la otra, la demo, lo que fuera. Y luego aquí abajo tendría que empezar a mirar aquí el asistente y las opciones que tengo por aquí abajo con el asistente, a ver a ver, la herramienta de la conversión de esquemas es prácticamente automática. Él detecta cuál es el origen, cuál es el destino y oficialmente hace la traslación, pero yo esto habría que verlo, a ver cuáles sí que migro y cuáles no. Pero esto, lo de todas las migraciones de todos los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, el migrar las bases de datos tiene esta historia, tiene esta herramienta, se utiliza, no se utiliza y ya está. Y si no quisiésemos utilizar esto, nos iríamos al Cloud Endurance, pero no a la herramienta de Disaster Recovery, sino a la que hemos visto antes de la página web, ¿de acuerdo? Entonces, en la página web, que la he perdido, a ver si no tengo todavía la validación sin que se me haya cerrado. Y cuando hemos visto la herramienta, hemos visto que instalamos el agente y luego, una vez que lo instalábamos, ¿de acuerdo? Bueno, ya no voy a entrar, pero ya lo habéis visto antes. Pues me da la opción de migrar servidor físico, servidor virtual y aplicaciones. Y dentro de las aplicaciones habría que mirar a ver si me detecta las bases de datos a las que yo estoy migrando. Las bases de datos habituales sí que están contempladas, pero bueno, yo estoy seguro que la base de datos que tengo yo, por ejemplo, para que lo tengo en un CentOS súper viejo, el CentOS con una base de datos que no es Postgres, se llama Progress. No es Postgres, se llama Progress, pero no es Postgres. ¿De acuerdo? Una súper rara también. Pues esa no me la... Vamos, sería imposible migrarla. Seguro que no. ¿De acuerdo? Entonces, instalaría los agentes, miraría a ver lo que me detecta y miraría a ver si me lo mira. Pues de las dos opciones lo podríamos hacer. Porque la parte de Cloud Endurance de migración, que es gratuita, también permite migrar bases de datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos quedamos aquí
Y lo que nos queda el próximo día, el lunes, para terminar de ver las migraciones, nos queda de ver migrar los servidores. Entonces, veremos cómo se hace con SMS, que está lo mismo que en base de datos. Si no lo hago con SMS, ya habéis visto la diapositiva que os he sacado de Cloud Endurance, de la publicidad de Cloud Endurance, de la propia Amazon, que te dice, no, SMS no, Cloud Endurance. No, SMS sí, pero Cloud Endurance, y en todo sale ganando Cloud Endurance, pues claro, dices, pues entonces si tú me dices que utilice la otra, la utilizo, ¿de acuerdo? A no ser que te vaya mal ir. Y luego veremos Transfer Family, que es muy sencillo, y Data Sync. Y os he dejado publicado un ejercicio que lleva tiempo, como 1 hora hacerlo, de un ejercicio de Data Sync, pero lo explico el lunes. Pero el ejercicio ya os lo he dejado colgado en el Classroom de hoy, que es migrar datos de un bucket S3 a un sistema FS, ¿de acuerdo? Y todo lo que hay que hacer de parafernalia. Os cuento el lunes cómo funciona y con eso terminamos esta parte que se me ha ido un pelín de tiempo, pero bueno, no me importa porque la semana que viene vamos bien también, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda general? Nada, ya menos mal que has terminado que jueves, y Unai, Jesús y no sé quién más estáis haciendo preguntas. ¿Vais a hacer preguntas de aquí al lunes? ¿No? No sé, depende de lo aburridos que estéis. Ya que mañana es fiesta, podéis hacer un examen, podéis hacer unas cuantas preguntas. Bueno, nos vemos el lunes. Buen fin de a todos.